and let's crank that music on down. Welcome aboard, everybody. This is going to be a little bit different. Welcome to lesson. Bienvenidos a bordo a todos. Esto va a ser un poco distinto. Esto va a ser la sesión número 1. Vamos a enfocarnos en una de las cosas más importantes del trading. Hoy todo va a ser sobre el riesgo. Si esta es la primera vez con nosotros, bienvenidos a bordo. Denle like al video, pongan todas sus dudas en el live chat en YouTube. En su caso pueden dejar el comentario abajo y estamos listos para ir. Asegúrense de seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube y en Discord. El más importante de todos. Este es como nuestro primer video que vamos a hacer en nuestra serie de videos. Si sos nuevo en el grupo, vamos a hablar de cosas muy básicas. Cosas básicas como el ATM. Queremos empezar esta serie de videos hablando del riesgo, del manejo del riesgo. Hablar de nuestras estrategias, de nuestros stops, cosas muy específicas. Si algo que no entienden, pueden hacer las preguntas correspondientes. Esto es como si fuese un mentorship. Vamos a hacer esto sin música. Así que si quieren reproducirlo después en velocidad más rápida, pueden hacerlo. Si después van a ver las lecciones 2 y 3, vamos a ir directamente al grano. Así que esta es la introducción. Vamos a ver cada detalle de lo que vamos a hacer. Hicimos otras sesiones antes, así que si viste las sesiones anteriores de hace muchos años, no estamos cambiando lo que hacemos. Estamos agregando cosas, tenemos nuevas herramientas, hay cosas que antes hacíamos manualmente y ahora es automático, como por ejemplo la estrategia Two Finger Salute. Los que están hace mucho tiempo recordarán que yo solía decirles que encuentren Two Finger Salute en el room. Tenían el monitor entero viendo los gráficos, distintos rangos y buscaban el Two Finger Salute. Ahora, como ejemplo, es automático. Tenemos el algoritmo que nos lo muestra directamente. Tenemos alertas de audio, etc. Ese es un ejemplo. Pero bueno, no pienses que estamos cambiando todo el programa. Las cosas que ya saben no van a cambiar. Estamos simplemente mejorando cada día. And of course, doing it with longer hair. It's so funny. If you have seen my old videos, you know, when I was fresh, clean cut, all that kind of stuff back in the day, this is a little bit of a bet from last year with the wife and the mom who have convinced me that we should try this. So here we are with the longer hair version of. Así que bueno, acá estamos. Ahora estoy con pelo largo. Si me ven mis videos anteriores van a ver que estoy cambiado, pero bueno, me convencieron de terminar así como estoy ahora. Esto no va a ser una sesión típica, como le explican en todos lados, que pueden ver en Twitter o en otro lado, que les dicen cómo manejar el riesgo. Seguramente ya han escuchado algo. Nosotros lo hacemos distinto, lo vamos a hacer distinto a lo que ustedes están acostumbrados a que les enseñen en otros lados. El manejo del riesgo, del beneficio, es distinto a las personas que están invirtiendo. El riesgo que se usa para invertir no necesariamente es el que usamos nosotros para hacer day trading. Bueno, estamos acá, tenemos nuestro sistema,
Vamos a verlo. Vamos a ver algunos gráficos. ¿Cuántos de ustedes escucharon sobre lo que estoy hablando? Específicamente el riesgo. ¿Cuántos de ustedes vieron esto? Esto es muy común. Nunca arriesgue más del 1% del account. Escriban 1 si alguna vez escucharon eso antes. Un 2 si nunca lo escucharon antes. Cuando hablamos de el account en general, generalmente te dicen que no arriesgues más del 1% de tu account por trade. But I want to start to engage your mind on how it is that we are a little bit different. Quiero que empiecen a ver cómo en algunas cosas somos distintos y al mismo tiempo somos iguales. Vamos a ver el nivel de riesgo y beneficio que tenemos según el tipo de trade. Bueno, hay respuestas variadas. Alguna gente lo escuchó, otra no, pero bueno, es algo común. Así que sí, bueno, si ven y dicen que yo les enseño distinto, y sí, la verdad que es lo que estoy buscando. Nosotros, ya les digo, no hacemos las cosas igual que el resto de las personas. Aunque muchos trade rooms te enseñarán eso, no es lo que enseñamos nosotros. Yo sé lo que quieren lograr muchos traders enseñándoles eso. Te dicen que arriesgando así podés continuar en el juego más tiempo. Piensen eso por un momento. Te mantiene en el juego más tiempo. Imagínense que nosotros estamos haciendo una dieta. Hay gente que quiere cambiar su estilo de vida, la forma en que lucen, quieren cambiar su dieta, su plan de ejercicios, y les llevará mucho tiempo. Y dicen, bueno, voy a perder X kilos en tantos meses. Así que bueno, arman un plan y todo. Yo digo, ¿cuál es la forma más rápida en la que puedo bajar de peso? Pero si ustedes quieren quedarse en el juego, eso no es ganar. Vamos a hablar sobre una forma de cómo ganar. Bueno, ¿quién quiere quedarse en un juego perdedor? Esa es la pregunta número 1. Si estás constantemente perdiendo, lo que quiero que piensen, hablando sobre gurús, bueno, fakes gurús, ellos quieren que vos arriesgues lo menos posible, no para que vos estés en el juego. Ellos lo que quieren es que te quedes en sus servicios de suscripción, ¿entienden? Ellos te dicen, no arriesgues mucho, no vueles tu account, así seguís pagando mes a mes la suscripción de ellos, sea el precio que sea. Hay de todo en internet. Hay algunos que son carísimos, hay de todo. You guys know who I'm talking about. I'm not going to talk names here today on the stuff that we're doing, but these type of shills want you to risk as little as possible so that you'll stay in the game. Esta clase de personas es lo que quieren, que arriesgue lo menos posible por trade para que sigas en el juego más tiempo. Yo no estoy acá para explicarte específicamente cómo tenés que tradear en tu account específicamente siempre. Hay distintas fases en tu carrera donde deberás arriesgar más o menos. Presta atención a esto. ¿En qué fase estás de tu carrera? Deberías pensar esto. Pregúntate a vos mismo. ¿En qué fase de mi carrera, hablando de experiencia, estoy? Ahora mismo. Porque no hay una respuesta genérica para esta. Quiero que piensen en las distintas fases. Por ejemplo, ¿sos un trader nuevo? Hay un nivel de riesgo para eso. ¿Pueden ver a dónde vamos con esto?
Bueno, si sos un trader nuevo, capaz puedes tener un año de experiencia. Lo llamamos. Vamos a hacer de cuenta que hace un año que haces trading. Tenés un año de experiencia. Cierto nivel de riesgo. Bueno, también vamos a hablar de la gente que está haciendo trading hace 4 años. Tenemos la gente que hace 2 años que hace trading. Después tenemos la gente que es muy diferente, que hace 4 años que hace trading. Escriban un 1 los que hacen 4 años que hacen trading. Si tenés un año o menos de experiencia, escribí un 2. 1 si sos un veterano de 4 años o más. 2 si sos un trader nuevo, con un año de experiencia o menos. Yo veo esto como fases de niveles de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, no importa lo que hagas, siempre vas a tener un riesgo. Pero bueno, también vas a tener una recompensa. No hay recompensa sin riesgo en cualquier cosa en la vida. Bueno, veamos las respuestas. Alguno, 10.000 horas. Kevin, 2 años. Bueno, si quieren escribir los años de experiencia, escríbanlo. Y después veamos si están de acuerdo conmigo en estas cosas o no. Yo creo que un trader nuevo definitivamente no debería estar arriesgando lo mismo que una persona que hace 4 años que está haciendo trading y tiene 4 años de experiencia. ¿Están de acuerdo? Bueno, por ejemplo, acá hay una persona que dice que hace 3 años que está operando acciones, pero es nuevo en futuros. Entonces, puede estar acá con 4 años de experiencia en trading, pero en realidad en futuros puede ir en la categoría de arriba de todo. Así que piensen en qué nivel están en su carrera de trading. Así que empiecen a pensar en eso. De nuevo, les daré guías sobre cómo yo lo veo, les daré mi razonamiento y bueno, podremos debatir sobre eso. Mucha gente piensa que ya lo tiene resuelto. Ah, sí, riesgo-beneficio, sí. Pero bueno, lo que queremos hacer acá al principio es, lo primero de todo, queremos 0 riesgo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo tenemos 0 riesgo al principio? Eso es muy simple, amigos. No vayan a operar en vivo. Eso para mí es muy importante. Como un trader nuevo, necesitas pasar tiempo en el sim, en el simulador. Bueno, hay gente que dice que, bueno, como un trader profesional no debería existir el simulador, que la gente no se toma en serio, pero bueno, yo no creo eso. Esto es un poco tonto. No siempre deberías estar operando en vivo, incluso siendo un trader profesional con 4 años de experiencia. Incluso aunque tengas experiencia, deberías practicar y estar algún tiempo en el simulador. Si vieron anoche cuando hablamos sobre cómo optimizar las cosas debido a la personalidad del mercado, etcétera, debido a otras cosas que están pasando, lo que llamamos seasonality. Hay que ver cómo adaptarse a las distintas condiciones del mercado. Yo estoy viendo tal cosa, yo estoy viendo otra cosa, está pasando esto, está pasando lo otro. Constantemente sos un estudiante del mercado, eso nunca para. No creas que porque llegas a cierta fase y tenés cierta experiencia, nunca más vas a tener que estudiar. El mercado siempre presenta cosas nuevas.
La cosa más dolorosa es volar un account. Si algún profesional te dice que nunca volaron un account, que nunca tuvieron una pérdida grande, salí corriendo de esa persona. De hecho, yo nunca contrataría. Si yo trabajaría para una firma grande, quiero contratar a alguien y viene alguien y me dice que nunca sintió la experiencia de tener una pérdida grande, nunca lo contrataría, ni en 1.000.000 de años. Prefiero escuchar la historia de una persona que me dijo que tuvo el peor escenario de su vida, que perdió un montón de plata, que la pasó muy mal, que voló su account. Esta persona que experimentó todo eso, quiero a esa persona. ¿Sabes por qué? Porque ya estuvo ahí. Entonces no tengo que explicarle lo que no sabe. Mucha gente viene y me dice, ¿cómo estás? ¿Nunca tuve esa experiencia? No, yo no lo voy a poner ahí, porque ¿sabes qué va a pasar? Algún momento le va a pasar. Y si está operando con mi plata, va a perder mi plata. Así que toda la vida prefiero contratar a alguien que ya haya pasado por esa fase. Perder no es algo malo. Let's wipe that snotty nose and wipe every germ off of him and all the time. The kid, he gets a cough now and he's like, oh, it's the end of the world. He's gonna die. Okay, mucha gente se asusta, como los chicos que andan caminando por la calle. ¡Uy, mira, se van a contagiar de algo! Tiene cierto microbio o lo que sea. Pero al final es un simple resfrío. Es importante que pasen por esas cosas. Lo mismo en el trading. No hay recompensa sin riesgo y sin haberla luchado y haberla pasado mal. Así que como un trader nuevo, quiero que practiques en el simulador. Nuestro programa es de ¿cuántos? De 120 días. Así que anótatelo en el calendario, 120 días, 3 sesiones de 40 días. Eso es una cantidad de tiempo perfecto para que aprendas. Al principio querés aprender estrategias, en la segunda parte querés aprender a perder bien, 40 días aprendiendo a perder bien. Así que quiero que apliques eso en todo, así estés haciendo market replay, estás haciendo simulador, lo que estés haciendo. Esto es lo que tenés que hacer. Te voy a mostrar las técnicas al final de esto, pero quiero hablar sobre la fase en la que estás. Pero bueno, todos conocen a Warren Buffett. Warren Buffett dice, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Así que si pensás en dónde estás en tu carrera, pensá en lo que dice Warren Buffett. No sé cómo se escribe, pero bueno, no importa. Ahora, Warren Buffett dice, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Pensemos sobre eso. Él cuenta el riesgo de una forma que dice, bueno, siempre arriesgar el 1% de lo que sea. 1, 3%, alguna gente dice sí. Eso no viene de ahí. El riesgo viene de no saber lo que haces. Your ears might have been burning there. You might want to roll back the tape here at the end of this. Make sure you catch that part where we were referring to a couple of things you actually talked about there in the room earlier today. But risk comes from not knowing what you're doing. So this comes back to what I just said. Así que esto viene a lo que recién dije. La gente nueva no saben lo que están haciendo en general. Entonces, generalmente tienen más riesgo del que debería. Son personas riesgosas. No vas a poner dinero en tu persona nueva. Seamos realistas. Así que, ¿cómo venís de no saber lo que estás haciendo? ¿Cómo sabes qué hacer? Entrenamiento, educación, hacer una mentoría, pero no hay nada que le gane a la experiencia. No me importa cuánto yo te entrene, la experiencia debe estar ahí.
La experiencia en el mercado, ejecutando trades, sintiendo. Igualmente, así todo, siempre necesitas el entrenamiento, la educación. Hay diferencia entre estos dos. Mentorías y experiencia. Cada uno de estos debe estar uno con el otro. Entrenamiento. Debemos mirar algunos videos, capaz de ejecutar al mismo tiempo. Educación es, bueno, capaz de escuchar a otra gente hablando de lo que estás estudiando. Como por ejemplo ahora, que me estás escuchando hablar a mí. Bueno, no es simplemente sentarte en tu escritorio, hacer un problema de matemática, es hablar y escuchar hablar a los demás sobre eso. Bueno, mentoría. Esto es importante. Escuchar hablar a alguien que tuvo éxito en lo que estás haciendo. Hay un 90% de probabilidades de que un negocio que empieza falle. En el trading es lo mismo. El trading es simplemente otro negocio. Así que o sos una persona de negocios o no. ¿Podés convertirte en una persona de negocio? Sí. Así que la mayoría de las empresas, la mayoría de empresarios, todos tienen un mentor. Como Mark Zuckerberg, escuchen su historia. Él eligió quién estuvo con él. Hablen con cualquier persona, la mayoría de gente exitosa te dirán que tuvieron un mentor. La gente que tuvo un mentor generalmente toma atajos. Un mentor puede ayudarte a tomar un atajo y hacerte las cosas más fáciles. ¿Te ayuda siempre? No, hay veces que no. No sé, ¿un mentor va a ayudarte a ser mejor en matemáticas? No, necesitas entrenamiento o educación para hacer matemáticas. Si querés aprender a hacer cálculos, volver a la escuela. Tener un mentor para eso realmente no te va a ayudar. Pero bueno, un mentor que sepa cómo armar un negocio, cómo ayudarte con la economía, en eso sí. Cuando un mentor te enseña y vos lográs aprender y aplicar lo que te enseñó, eso pasa a llamarse sabiduría. Los mentores te dan consejos específicos. But we're talking about like how do you run the business. Now apply that knowledge, the application of knowledge. Por ejemplo, te puedo enseñar cómo crear un negocio. Cuando vos aplicás lo que te enseñó, eso se llama sabiduría. Eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Todo el mundo sabe sobre Fibonacci, medias móviles, todo ese tipo de cosas. Pero ¿cómo lo aplicás en una buena forma para ser exitoso? Así que el éxito en el trading es definido como ser rentable a lo largo del tiempo. Cualquiera puede ser exitoso a corto plazo, pero lo importante es qué pasa a largo plazo. Hay un montón de, por ejemplo, no sé, de estos Ponzi, de multimercado, están por todos lados. Esos son negocios que van y vienen todo el tiempo. Al principio empiezan bien, empezás a vender, empezás a ganar plata. Todos tienen un montón de gente alrededor. Hay un círculo de personas alrededor de ellos. Esto es el círculo dibujado con personas alrededor. Y esas personas tienen amigos y amigos y amigos. Así funciona un negocio multinivel, ¿no? Tratan de expandirse. Pero esta persona tiene una riqueza muy limitada. Lo que hacen es venderle a sus amigos, a sus vecinos. Pero después de eso ya empiezan a limitarse y estar muy limitados en lo que hacen.
Así que le vendes a tus amigos, le decís a todo el mundo, voy a tener una fiesta en mi casa, le enseñas a todo el mundo lo que vendes y después no sabes qué hacer. Si querés crecer, capaz te creas un canal en YouTube, empezás a hacer un montón de cosas así, pero bueno, muy pocos lo hacen ya. Ya saben de lo que hablamos. O sea, ese negocio probablemente está muerto. Ese negocio en algún momento va a morir, porque muy poca gente logra salir de ese círculo. Así funcionan esas empresas. Le venden a los círculos pequeños y después, chau, desaparecen. I'm gonna use Ron. Ron's my right hand man. Ron knows I love him, so I'm gonna use him to dig on. If I'm not digging on you, I probably don't love you. Now that doesn't apply for everybody, okay? But if I'm not giving you a hard time, then you're probably not cool. All right. If I'm giving you a hard time, it probably means you're cool. All right. Multi-level, had a first round of funding, friends and family. Yeah, exactly, Damien. Exactly. Bueno, acá Damián está diciendo exactamente lo que estamos diciendo nosotros. Who's like, oh no, I got this. La gente cuando empieza a vender se pone contenta la primera semana, segunda, tercera, le vende a los amigos, le vende a los vecinos. Dice, listo, voy a hacer esto para siempre. No espero... Espero seguir vendiendo, voy a venderle esto a todo el mundo, pero al final no logran expandirse. Le venden a las mismas personas siempre y el negocio finalmente termina desapareciendo. Esto pasa con los traders nuevos. No tienen la habilidad para permanecer en el tiempo. Les puede ir bien al principio, pero cuando el mercado cambia, cuando ya no tienen a los amigos alrededor, cuando ya no tienen a los vecinos, cuando el mercado se vuelve más difícil, ya no tienen idea de qué hacer. No tienen idea de qué hacer cuando el mercado cambia. Así que esto es lo que tratamos de sobreponernos. Decimos que un trader no es un verdadero trader cuando no es capaz de mantenerse a lo largo del tiempo siendo rentable. Si no son capaces de darte, por ejemplo, un track record de 9 meses, no, realmente no son traders rentables. Así que, trader nuevo, les estoy hablando a ustedes. Si ustedes ven acá, inclusive con AlgoBox, y en la primera semana, en el primer mes, realmente la destrozan, les va perfecto, en simulador o lo que sea. Ya les digo, no quiero a nadie operando a nadie en vivo, especialmente antes de los 120 días. Pero bueno, ustedes son grandes, ya saben, hacen lo que quieren. Pero bueno, yo les voy a enseñar algunas cosas. Si aprenden de mi sabiduría y de mi experiencia, no importa lo inteligente que sean. Yo también soy muy inteligente y tengo mucha experiencia. Así que, y yo les digo que las personas más inteligentes haciendo trading son las peores a las que les va. Así que no me importa lo inteligente que seas, el mercado te va a destrozar. Porque siempre en un trade hay un comprador y un ganador. Y los dos piensan que están correctos en la posición que tomaron y en la decisión que hicieron de comprar o de vender. Uno de ellos está mal, pero los dos creen y tienen una razón estudiada de por qué decidieron lo que hicieron. Acá nadie viene y dice, uy, soy muy idiota, voy a hacer trading. No, todos dicen, yo soy muy inteligente, voy a ser un muy buen trader porque vi gente muy idiota haciéndolo y que le va bien. Entonces yo puedo hacerlo tranquilamente. Y esa es la mentalidad con la que mucha gente viene y salen destrozados. Les puedes ir más lejos o no, bueno, depende de cada persona. Hay gente que se rinde o hay gente que persiste y sigue adelante. Hay gente que no importa lo que les cueste, van a lograrlo. Y eso es a la gente a la que yo le estoy hablando hoy. Pero todo esto requiere persistencia, tenacidad, seguir adelante a través de las pérdidas. Siempre tener las pérdidas pequeñas.
pero siempre seguir adelante. Así que especialmente les estoy hablando a la gente nueva. También vamos a hablar sobre los tamaños de los accounts, pero nada de esto sobrepasa, y se los digo, sobre mi sabiduría, nada sobrepasa a la experiencia. Lo que más tienen que ganar es experiencia. Tengo formas de acelerar eso, como en el Market Replay. Por ejemplo, corriendo el Market Replay en una velocidad por 10, les va a llevar 10 veces menos. Vayan a googlear la regla de las 10.000 horas. Dicen que para ser un maestro en cualquier cosa te lleva aproximadamente 10.000 horas. Y eso serían aproximadamente 4 años. La regla de los 4 años, piensen en 4 años. ¿Qué son 4 años? 4 años de escuela, 4 años de universidad, 4 años para tu doctorado. ¿No notas un patrón ahí? Son 4 años. Y así todo, viene gente acá y dice: Vinny, listo, ya estoy listo para ir en vivo. La semana que viene voy en vivo. Dame tu programa. Ya estoy listo para ir. Yo ya fui al colegio, ya sé todo, así que dame tu programa y ya me voy a operar en vivo. La semana que viene ya voy a estar listo. ¿En serio? Yo hace años que hago trading y todavía tengo problemas. Si ustedes creen que yo soy desagradable, ustedes no tienen ni idea de la gente que hay atrás de esto. La gente que los está destrozando a ustedes en los mercados. El mercado está diseñado para que a ustedes les vaya mal. Cuando ustedes creen que son inteligentes, que creen que saben lo que está pasando en el mercado, les puedo asegurar que hay gente que está diseñando todo para que ustedes crean eso, cuando en realidad es todo lo contrario, no saben nada. Super famous dude. Anyhow, he said the same thing. He put it out to his audience. He goes, "What's the difference between a profitable trader and a non-profitable trader?" And somebody jokingly said, "The press of a button." Well, today everybody's laughing. ¿Saben cuál es la diferencia entre un trader ganador y uno perdedor? El haber apretado distinto un botón. No es más complicado que eso. Ya no tenés que andar gritando como antes, que gritabas por todos lados. Apretar el 2, apretar el 4, dame 3, dame 4, así. No, eso ya no existe más. Gritarse uno al otro ya no existe más. Ahora son 2 botones. Clic, clic y ya está. Es un videojuego. Así que quiero que lo aprendan de esa forma. Yo lo enseño de esa forma. Los entreno de esa forma. Y les doy un cheat para el mercado llamado AlgoBox. It's down in our documentary section. If anybody can get into our Discord, because I don't want to touch it right now, or I'll lose all my stuff on my screen here. But go into our Discord, go in the documentary section, just to verify that. If it's Jack Swagger, fantastic. And then I'm totally blanked on it. But yeah, Market Wizards. And in his seminar number 2, Asian guy who used to work for the 401k. What about those 409ks? Trump the other day with a fat finger tweet. 409ks, folks. That's funny. Así que la diferencia es quién aprieta el botón. Esto les voy a enseñar sobre el riesgo, especialmente si son traders nuevos. Están siendo engañados. Cuando piensan que están en lo correcto, realmente están equivocados el 85% de las veces. ¿Y por qué? Las estadísticas dicen que el 95% de los traders pierden porque se trata sobre lo que haces cuando estás equivocado. Es como un juego de póker. Cuando crees que tenés una buena mano y el de enfrente te tira un all-in, el mercado es como el mejor jugador de póker del mundo. Pueden tirar órdenes, sacarlo, meter liquidez, sacarte tu liquidez, sacarte tus profits.
Siempre hay un ganador y un perdedor en todas las competiciones. La, la pregunta es, ¿qué estás haciendo para mejorar y poder ganar? To beat us. We still have not yet been able to be beaten. We just crushed macro hedged earlier this year. We have put out, if anybody else Este año logramos ganarle a muchas personas, más que los años anteriores. Cada año estamos mejores, pero igual es complicado. Owning the market, which is ultimately just they control the conversation, the communication, and all of the free areas, and it's a scam. Jigsaw, por ejemplo, controlan todas las conversaciones en las competiciones y son un scam. Tiene un buen peinado, tiene lentes, se viste de traje, pero es un scam. Así que, experiencia. Market Replay. Algunas cosas. Les voy a mostrar lo que viene este año. Las cosas que tenemos para ayudarlos. No se rían sobre lo que van a ver, porque esto todavía está en beta. Pero bueno, hay una aplicación móvil que va a venir, que nos va a ayudar a traquear el tiempo que llevan en su Market Replay. Las 10.000 horas. Recuerden, las 10.000 horas son fáciles de lograr si lo hacen por 10. ¿Entienden eso? Alexa, what is 1/10 of 4 years? Let's see if she's got that one. The products of 4 years and 0.1 are 0.4 years. 0.4 years. Serían 0,4 años en vez de 4 años. Así que serían 40% of a year. Alexa, what is 40% of 365? 40% of 365 is 146 días. Folks, amigos, okay, I'll get you at 120 days. 146 en 146 días to gain pueden ganar 10.000 horas de experiencia. Of XP. La pregunta es, ¿tienen la tenacidad para esperar 146 días para volverse un maestro en algo que potencialmente puede, y no les estoy vendiendo sueños, pero no hay límites a lo que pueden hacer en los mercados? Por supuesto, sí, bueno, capital y distintas cosas, pero entienden lo que les digo. Porque de hecho, si son buenos traders, las personas les tirarán dinero a ustedes. Pueden operar accounts de distintas personas, el tamaño que quieran. Hay gente que dice, no, no puedo operar porque no tengo plata. Dejen de pensar tan pequeño. Un dueño de un negocio debe pensar afuera de la caja. ¿Cómo hago para operar la plata de otras personas? Si sos bueno en este videojuego, la gente te pagará para jugar el videojuego por ustedes, por ellos mismos. ¿Saben por qué? Porque esa gente no está dispuesta a pasar 146 días por ellos mismos para aprender a hacerlo. A mí me parece una locura, porque fueron 4 años al colegio, 4 años a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y después no quieren gastar 146 días de sus vidas para aprender esto y vienen y se quejan porque tienen que pasar unos días mirando videos con AlgoBox. Realmente es una locura. Escuchen, esto es un mindset diferente. A mí me explota el cerebro pensando cómo piensa la gente. Poder hacer esto sin empleados, sin un jefe, o sea, compitiendo contra mí mismo, en pijamas, con internet, para mí esto es el mejor negocio en la tierra. Bueno, esto tiene algo malo, ¿no? O sea, si todo el mundo se convierte en day traders, no tendríamos ni doctores ni abogados, pero bueno. Es medio tonto, porque lo único que hago es apretar el mouse y hacer clics para ganar plata, pero bueno. Si haces el market replay en 10x vas a tardar 146 días.
y hacer las 10.000 horas 10 veces más rápido. Si puedes hacer esto, 146 días, y tener tus 10.000 horas de experiencia, a menos de que quieras decirle a la gente que creó la regla que 10.000 horas no las necesitas para ser un experto, pero bueno. Yo les voy a decir algo, por ejemplo, mi ejemplo. Yo soy muy bueno jugando Battlefield 3. Hay muy pocas personas que pueden ganarme jugando Battlefield 3. Yo sé todos los trucos. Así que en ese juego prácticamente le puedo ganar a cualquiera y soy el top de servidor. Pero ¿saben cuánto tiempo me requirió a mí llegar a ser tan experto? El otro día me fijé y tengo como más de 2.000 horas jugadas, aproximadamente 2.200 horas jugadas en Battlefield 3. Ahora, ¿soy el top? ¿Soy el mejor del mundo? No. Hay gente con 10.000 horas en el Battlefield 3. Y yo pienso que pasé mucho tiempo jugando a Battlefield 3. Pero bueno, yo no tengo 10.000 horas en Battlefield 3. Pero con 2.200 horas le estoy ganando a todo el mundo. Porque hay gente que no tiene esa cantidad de horas. Yo puedo enseñarles cómo jugar Battlefield 3, pero no van a entrar ahí y matar a todo el mundo. Necesitan la práctica. And use the P90 because it's got the 50 bullets, and come around, use the flashlight, you'll blind them a little bit. The thing is you're still not going to be as effective as me, who I've done it over and over. Por más que tengan todas las armas y yo les diga lo que tengan que hacer, no van a poder hacerlo igual que yo porque no tienen la práctica. You can turn quicker than everybody else if you maintain that speed. That's actually a hard thing to do. Even though I can tell you to do it, until you have done it, it will take you countless hours. Les va a llevar un montón de horas masterizar cómo hacer lo que yo les estoy explicando, porque es difícil de ejecutar. Trading es de la misma forma. Yo les voy a explicar estrategias muy específicas de cómo hacer las cosas, pero después ustedes tienen que ejecutarlas en distintos tipos de mercado. Vimos un ejemplo el otro día. Hay 25 tipos de viernes distintos en el año. Casi la mitad de los viernes del año son diferentes tipos de viernes. La personalidad del mercado un viernes varía mucho. Hay FOMC, fin de mes, principio de mes, rollover de contratos, quad witching. ¿Entienden el punto? Hay un montón de viernes distintos. Acá, como dice el chico este en el comentario, puedes tener la mejor arma para el mejor escenario, pero si no sabes apuntar, no te va a servir de nada. So I'm back on that hill, and I'm going to aim down that hallway, and as soon as people start coming down there, pull 3 triggers, tap, 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 you have 9 kills. But is that going to be effective playing out in Caspian border where it's an open area? No, right? So, this map has a choke point, different type of scenario, so different gun for different places. And again, this is what we're doing with choosing our strategies. And our strategies are over there in Discord, and we'll talk about those as we progress forward in the videos. The other videos will be much shorter. Nuestras estrategias están en Discord, pueden verlas todas ahí, vamos a hablar sobre ellas. De hecho, esta es la lección número 1 y es la más larga, las demás van a ser más cortas, pero quiero que piensen en el manejo del riesgo y que les entre bien en la cabeza lo que están aprendiendo a medida que vamos viendo los videos. Aprender a ver qué tipo de mercado estamos viendo en el momento. Tengan todo esto en cuenta. 146 días con velocidad en 10x para que se vuelvan expertos. Pero no piensen que se van a volver expertos antes de eso. Y de hecho, ¿cuántas horas son por día? ¿Cuántas horas les llevaría por día? Son entre 8 y 10 horas por día. ¿Están seguros de que quieren hacer esto en tiempo completo? Imagínense si lo hacen solamente los fines de semana. ¿Se imaginan la cantidad de tiempo que les va a tomar? Alexa, what is 8 times 146? 8 times 146 is 1,946.
1168 days, folks. If you only do 1 hour a day, 1168 días. everybody's like, oh, I spent 1 hour a day, man. Si hacen esto I've been doing 1 this for 1 hora hour a al day. I día. mean, I've really been La gente me putting dice, my time. Vini, hago esto 1 hora por día. Work, I spend a whole Llego hour. del trabajo y estoy 1 hora Get out of my entera face, estudiando esto. folks. Salí de When I acá. wanted to do this, Cuando yo I quería hacer spent esto, hours a day pasaba doing this. horas I would y do it horas while por I was día. Lo at hacía work, when I was durante el in the trabajo, industry. I cuando would estaba do en la it industria. after Lo work. hacía I would después do del it trabajo, before antes work. del I trabajo. would get in my bed. I used to have Me a acostaba en la 6-screen cama, setup tenía un just like setup de this 6 in my monitores master bedroom. Now, mind you, at the time I was en single mi and dormitorio. En ese momento era alright. soltero. I'm just saying, Capaz era por eso, pero so bueno. I could put just gigantic setup in my Ponía room. setups I would monitores en save mi the 3 cuarto. a.m. session Traía la sesión trying to de learn the whole las 3 de la Tokyo mañana crossover, aprendiendo right? el mercado de Tokio. And I would wake up and Después me just roll out despertaba, of bed and go over and trade that, me look at levantaba de it, la mark cama it, go y seguía, again, seguía, code seguía, it, seguía. run it Codeaba, out, code some more, put some. This is the seguía, system that codeaba, it took for seguía. me to get here. And Eso es people don't todo el sometimes. tiempo que It's me like that. tomó It's a aprender a ballerina hacer example esto. where they're like, everybody Es wants to como el be a ejemplo de la ballerina, bailarina. but then she Todos takes quieren off her ser, shoes and sees how todas quieren ser crusty her toes are and bailarinas, pero whatnot. cuando se If sacan they're el not zapato y willing to ven go cómo through tienen what el she went pie, through no to están get there. dispuestas a I just pasar don't have to go through all that because quite frankly, por shoot, if I had por todo lo AlgoBox, que pasó. Ustedes no tienen que pasar por todo eso porque I mean, ya está todo, we tenemos cheat. todo hecho. It's so much easier Tenemos el now. I cheat. mean, really, where's Curtis at? Is he Ahora es Curtis? muchísimo He's- más he's fácil. out right now, but, I mean, you can attest to the fact that there is no easier way than that. But No hay think más about that. forma, If you're only no hay 1 forma hour a más day, fácil de you're hacerlo right que there. esto. Okay, let's try Alexa. What is 146 times 4? 146 times 4 is 584. 584 days if you're doing 2 hours a day. Les llevaría 584 días si lo hacen 2 horas por Right? día. It's more than a year. Es más de See un if we can get año. it below a year. How many A ver hours si a lo day podemos you do bajar a this? menos de un año. Alexa, what is 146 times 3? 146 No, I is should have done 2. 146 is also even and is not prime. Anyhow, you guys get this, right? Bueno, Like, no importa, you're lo gonna entienden, need to do ¿no? the numbers and you Necesitan need to hacer plan los out how números much por ustedes time you mismos, got, right? dependiendo el tiempo que tengan para Monday and hacer Friday's esto. killing me. Hey, there's a personality about that. Acá Ronnie dice, On Mondays and Fridays, lunes y there viernes me are están matando. things going on. Bueno, ven, Did you know pasan that on cosas los lunes y Friday viernes. that ¿Sabían que los most traders, viernes, most retailers make a lot of money on Fridays? ¿sabían que los viernes mucha gente A retailer guy like hace un buying montón de pullbacks and plata? rolling with it, like they make a lot of money on Fridays and then they give Después back a lot of el money the lunes other 4 days? devuelven todo el dinero que hicieron el Those viernes? professionals, like, Muchos profesionales, professional retail, okay, in my opinion, retail still retail, traders, but I mean, o sea, son a retails lot of pero new son people, like, profesionales. they're great. They make Y awesome hay un on montón de Friday, gente go to the nueva weekend, que highs, les va highs, excelente then los on Monday, viernes, and están just todo el give fin de it all semana back. contentos, Because después those vuelven el personalities lunes y are ¡pum! completely different Pierden todo. from a Friday to a Monday. Porque las But I teach that as personalidades we progress del forward. You're viernes y gonna del learn that lunes Mondays son we muy talk about distintas. slow, we talk about Los viernes son hedge funds and lentos, hay hedge institutions aren't funds, really active on a instituciones Monday because activas they're los in meetings lunes, planning what they're porque going to están do, planeando todo lo que and van a then they hacer, execute that después starting empiezan for a the rest of the week ejecutar on a y Tuesday. todo el If they don't resto finish those de la out, semana they finish ejecutan on a todo lo que Friday because planearon. they have to have Si el all the viernes executions no and things that llegaron they had y planned tienen to todas do las that they started ejecuciones in the conversation pendientes, on Monday doing, by Friday el they've got to have them viernes all executed. deben So tener todo Friday can ejecutado. sometimes Entonces be a el viernes desperation capaz move es day, un so día de the moves are desesperación. bigger. Hay How movimientos many más times this year grandes. have we ended on highs of the week, highs of the ¿Cuántas year veces on este a año Friday? terminamos los Okay, viernes en el alto de la dominant moves semana? really push into Fridays. It's a whole different personality. So people who try to like, oh, this is way overdone, they're kind of, trading against that trend, they get wrecked really hard on that Friday, where that might work intra-week when the markets might be playing around close. La gente que intenta ir en contra de la tendencia los viernes muchas veces les va muy So mal. we'll talk about that as we progress forward in the different types. The day on a Friday. What are our rules on a Friday? Así que tenemos reglas para los viernes. ¿Cuáles son las reglas para los viernes? Entramos temprano y nos vamos temprano. Everybody in here, so the people who know these rules, early in, early out on a Friday. We want to be done before really the open. Antes de la apertura, generalmente, máximo a las 10 queremos tener terminado el día, los viernes. Okay. All right, so back to the risk topic here. Bueno, de nuevo al tema del riesgo. Quiero que tengan en cuenta la cantidad de tiempo y esfuerzo que les va a llevar volverse unos expertos. Así que quiero que entiendan que todo lo que les voy a explicar ahora sobre los stop de tiempo y de ticks son específicamente porque van a sufrir un montón mientras van aprendiendo esto. Entonces,
tienen que usar y aprender bien a usar los stops que les enseño. Van a necesitar imprimir una de estas hojas. Es el mismo pedazo de papel que tengo desde hace 6 o 7 años, cuando recién empecé. Cuando quise volverme un trader profesional full time y no estaba codeando y haciendo otras cosas para otra gente, todo lo que hacíamos los developers, empecé a hacer esto. Esto es parte de nuestro manejo del riesgo. Solo 5 trades. Ya estoy limitando todo lo que voy a hacer cuando estoy en vivo. Porque probablemente vayas a querer tradear en vivo antes de tener las 10.000 horas de experiencia. Por más que yo les diga que no, seguramente lo hagan. Así que si van a hacer eso, bajen las expectativas y tengan mucho respeto cada vez que apretan el botón. Así que 5 trades. Esto es sobre manejo del riesgo. Solo quiero que hagan 5 trades por sesión. Ronald, por ejemplo, mira, yo creo que vos estás haciendo overtrading. Yo te quiero mucho, lo sabes, pero también sé y estoy preocupado por vos. Estás haciendo mucho trading, demasiado, y estás en ese espacio ahora donde tenés éxito, así que no lo tires a la basura. Aferrate a lo que hiciste. Si hiciste mucha plata durante este tiempo, te felicito, porque para eso es este programa, pero no pienses que siempre va a ser tan fácil. Así que tenés que estar preparado para eso. Por eso, lo que te digo, pensalo como un videojuego. ¿Qué pasaría si solamente tuvieses 5 tiros y fueses un sniper? Solamente tenés 5 tiros. Y todo lo que hagas en esos 5 tiros por esa sesión, listo, ya está. Ah, bueno, y hay otra parte. Una parte divertida. Después de haber hecho los 5 trades de ese día, digamos que ganaste los 5 trades. Al final de 5, tenés la posibilidad de hacer un trade más. Es como un revólver, tenés 6 tiros. Si ya gané los primeros 5, tengo un tiro más. Voy a buscar el trade perfecto, donde tenga todo perfecto. Exactamente a las 11:30, a la hora de reversa, sabemos la dirección del mercado, veo las noticias, todo alineado perfectamente. Capaz te va mal, pero si ganas es un día bonus. Estoy hablando especialmente sobre las personas nuevas. Si necesitan buscar rentabilidad, esta es la forma de hacerlo. Esto es lo que hice yo personalmente. Como no tenía la experiencia suficiente, agarré en papel, lo imprimí, le puse algunas monedas encima y cada vez que hacía un trade ponía una moneda. Cuando me quedaba sin monedas, listo, ya está. No tenía más nada para hacer. Si hiciste $100 ese día, fantástico. Si hiciste $200, fantástico. ¿Por qué yo puse $100 por trade? Porque si lograba hacer eso, ya tenía un salario de 6 cifras. Eso para mí era buen dinero.
per day in order to make up for that, to pay for the insurance and all the other benefits that you have, the time off, etc., etc. So that's where it goes, right? So I went from 420. You know, it's a funny reference if you don't know what that means, but okay, I'm Elon Musking it, folks. That's what I mean. You know, buy Tesla at 420. Yeah, puff. Okay. So we'll move on. So, bueno, sigamos. 500 para mí, eso es lo que quería hacer. Esa es una manera de limitar el riesgo, porque me estoy limitando de tomar demasiados trades en el principio de mi carrera. Ahora les digo por sesión. ¿Qué significa por sesión? Sesiones de Vinny. Son cosas que les enseñamos acá, en ningún otro lado. ¿Qué es una sesión de Vinny? 60 a 90 minutos. Ahora, como sabemos el nombre, Jack Swagger sabe de qué estamos hablando. Jack Swagger dice que sacaba a sus traders del piso después de 60 minutos. Incluso su mejor trader no lo dejaba hacer trading más de 60 minutos. ¿Por qué yo les digo de 60 a 90 minutos? Porque bueno, hay un aspecto físico, ¿no? Antes estaban gritándose, hablando a los gritos todo el tiempo, estresados. Eso les sacaba mucha energía y les costaba mucho estrés. ¿Nosotros qué hacemos? Estamos sentados en la silla, relajados, con música. Mi nivel de ejercicio es clic, 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 clic. Se mueve un poco, clic, clic, se mueve, move, clic, clic, clic. Lo único que hago es hacer clic. Ese es mi nivel de actividad. Así que pienso que estamos bien operando 90 minutos. Pero también sé como un gamer puede venir a cualquier juego y romperla de 60 a 90 minutos. These people who sit at their desks all freaking day, like they've got 9 to 5. La gente que se sienta en el escritorio todo el día 9 a 5 tienen el síndrome de 9 a 5. No tengan el síndrome de 9 a 5 como traders. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Significa que tienen que tener mente de persona de negocios. Cuando sos el dueño de un negocio, cuando sos el jefe, te sentás y estás de 9 a 5 todo el día. Bueno, al principio sí, cuando estás armando el negocio capaz que trabajas 17 horas por día, pero no trabajas de esta forma. Sacate el 9 a 5 de la cabeza. Así que limita el tiempo que estás sentado mirando el mercado. El cuerpo humano soporta una intensidad máxima de concentración por 1 hora. Psicológicamente, solo estás preparado para soportar 60 minutos de intensidad máxima, por la fatiga, por todo. Y nosotros estamos usando el cuerpo humano para acelerar lo que hacemos como traders. Porque sos vos el que toma las decisiones al final del día. Vos sos el que aprieta los botones. Así que ahí vamos. Otra cosa sobre el manejo del riesgo. Así que tenemos las sesiones. Son 2 cosas que ya vimos. La primera, limitar tus trades. O sea, no importa si no están de acuerdo conmigo en los 5 trades. Elijan un número. Si van a hacer 10 trades, está bien, háganlo, pero defínanlo. Antes de empezar a operar, definan cuántos trades van a hacer. Y limítense a irse del mercado después de eso. Miren si cambia su PNL. Estoy seguro que va a cambiar. Porque también van a tomar mejores trades. Si solamente tienen pocas chances, van a limitarse a tomar buenos trades. Y los trades malos los van a skipear. También pónganse un stop de tiempo.
60 a 90 minutos. ¿Me siguen? Dos formas. Estamos limitando nuestra exposición al mercado y aumentando la calidad. La calidad de tus trades va a subir haciendo estas dos cosas. No creo que aprendan esto en otro lado, porque francamente yo lo inventé. ¿Está? Desde mi experiencia personal, estas dos cosas suben el nivel de sus trades. Y está bien. Guys got those? So we have a time thing and we have a count thing. Now, let's get into the details of how we do it. Ahora veamos los detalles de cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? I need some jams. It's hard for me doing this without the jams. But you guys will be able to play this faster later, so, 2x speed. I'll probably sound like Después pueden ver este video en 2x2 y verlo más rápido. All right. So let's look at I like this RTY setting up right here. Me gusta este setup en RTY. Este es RTY, hagámosle zoom. ¿Qué tenemos acá? Parece una tortuga. ¿Ven la tortuga acá? Si la ven, pongan un 1, si no la ven, pongan un 2. Las voy a dibujar para los que no puedan verlo. That is the straightest little neck you ever seen. Boop. Right? Do I want to swing at that? You bet your tail I do. Now, normally I want to see a break of this. It hasn't executed. This is at the end of the day, so again, time of day probably also matters, right? If you don't know about the turtle trade, it's okay. Go type in Vinny Emini turtle trading strategy. Si no saben de qué estoy hablando, no está bien, pueden buscar en el buscador del canal Turtle Strategy y pueden verla. Okay. Let's see. Now, this is in our standard pack here. 1.5, you kind of see it? I hear you on that. So let's get ourselves a little bit of some timing right here. So we actually want to pull Bajamos un poco de timing acá. Vamos a poner esto ahí. Miren esta bestia, eso es hermosa. For this. Nope, no crossover there. Let's see if we get... I don't have any other formations prior and don't want to force it, but that's as close as we're going to get. Okay, so what I'm trying to do here is set up, and if you don't know what I'm doing right there where I just drew those two things, you'll learn that in future videos. Si no saben lo que estoy haciendo, lo van a aprender en videos futuros. Can you guys all agree that this is a valid trade? And I want you to ask yourself, ¿están todos de acuerdo con que eso ahí es un trade válido? Is this a valid dot to take all by itself? What's going on here with this dot? Porque ese es un dot que se puede tomar por sí mismo. Piénsenlo. Sabemos que es verde, sabemos que es verde furioso. Piénsenlo, miren todo en el chart. No, ahí adelante obviamente no saben lo que va a pasar, pero... Bueno, lo voy a guiar por las razones que creo que es un trade. Primero, estamos a favor de la dirección. Long favorable. ¿Sabemos que el tide está creciendo? Sí, por más que no lo vemos acá, está creciendo el mercado. ¿Tenemos confluencia? Sí. Tenemos un verde furioso contra un verde apagado. Where's that? Anybody said timing? Yes, Simon Thompson comes through with the timing. That's a huge one. Kevin said it too. Close to the king timing. Y estamos cerca a king timing. This is the stuff that you only learn here. Estas son cosas que únicamente aprendes acá. Newer tool set. This would actually be a pink line. Esto es una línea rosa. Es king timing. King line. Está muy cerca a la línea. Así que si vemos un verde o un azul en king timing, tenemos la entrada Dr. Zeus. Así que podemos tener un trade muy grande desde acá, basado en un par de cosas. Tenemos long favorable
Ya tuvimos nuestro movimiento hacia arriba. ¿Vale la pena tomar este trade? Sí. Para 100% de las veces va a ser ganador. No. Pero hablemos sobre nuestro riesgo en este trade. Queremos saber cuánto riesgo voy a tomar en un trade como este. ¿Cuál es nuestra estrategia de entrada? It's after hours and they just reopened, so we're going to get a bunch of noise. I'm going to go ahead and turn the sound off here. On that, there we go. So we won't be as disturbed as we're doing our video here. We want to concentrate on these. So we're wanting to maybe take this swing. So what's my stop on these? ¿Dónde va mi stop en este trade? Hablemos de nuestro ATM genérico. Go ahead and create them right now if you like. ATM, we have two of them. Tenemos dos. We have a large. Tenemos uno largo. What we call, I'm going to do air quotes here. Que lo llamamos large. Large. Small. Y uno chico. We try to keep things as simple as que possible, se llama, bueno, en inglés small. Is that a one-tick wonder as well? That's a good question, but I think you might be able to answer this one on your own. So here's the low of this one. Here's the low on this one. Anybody? By definition, is this a one-tick wonder? Why or why not? He's asking about a one-tick wonder. You might have to go and look. Acá preguntan si eso es un one-tick wonder. ¿Es un one-tick wonder? Díganlo ustedes mismos. Once you know the core, we'll have lots of core training stuff, how markets move, what causes them to move, volume stuff, Flowmaster particularly. But is this a one-tick wonder? The answer is not on La this one. respuesta es no. But it's good to think about, right? Pero está bien que lo piensen. Cuando el precio se devuelve cerca, cuando vemos una B corta así, un one-tick wonder debería ser un tick abajo de eso. Este obviamente es más alto. Es un alto más bajo. Necesito un tick más abajo. Ahí, si eso llega ahí, sí, tendríamos otra razón para entrar al trade. Buena pregunta. Así que tenemos nuestro dot verde ahí, tenemos dos ATMs. Esto significa Automatic Trade Management, manejo del trade automático. Es una opción que tenemos dentro de Ninja Trader. Se lo mostraré dentro de un minuto. Pero primero quiero que sepan qué es. Así que acá están las configuraciones. Para el pequeño, para el chico, la small. No. Primero vamos a ver el large, el largo. Crean un ATM con... Vamos a hablar de los mínimos. Necesitan por lo menos dos targets. Target 1, 10 ticks. Target 2, 15 ticks. Ahora, algunos de ustedes capaz tienen 3 targets y tienen un runner, pero inicialmente, genéricamente, lo que tienen que tener en esta estrategia, cuando hablamos de large o small, la alternativa es tener 3 targets con el último que sea un runner. Pero esto lo aprenden en los últimos 40 días, al final de estas sesiones. Pero primero vamos a enfocarnos a cómo perder bien, antes de maximizar nuestras ganancias. Nuestro stop varía. Inicialmente son 25 ticks. Ahora hay muchos trolls que vienen y te dicen ¿por qué tienen un stop de 25 ticks? Es mucho. Y es verdad, pero esto es un hard stop. ¿Cuál es la diferencia entre un hard stop y un mental stop?
Okay, but mental stops are going to be way before that. Los Okay, we stops need to mentales make- van there's mucho gonna antes be del ways hard to make a mental. decision as this trade progresses. El If hard the trade stop. doesn't progress the way that we expected it to at the time, then we are going to close the position out manually. Our Si el trade stops se viene around en here nuestra are contra y always, no I will be funciona, closing out manually. vamos a cerrar el Your trade job is to close manualmente. this out Tu before it tu hits your trabajo stop. es apretar el Okay? botón de close So one thing antes I de would que slow toque tu down stop. here, all right? Never let Nunca the dejar market, que el mercado oops, market touch toque your tu stop. Okay, protect it. Protéjanlo. I don't know if I can fit that. Yeah, protect it like it's your baby. Como si All right? fuese tu Don't bebé. let anybody No touch dejen your que stop. alguien You que close nadie out toque ahead tu of stop. time. By you closing it, it's like Adelántense putting up a the eso. shield and going, nope, it's out. Close it. Don't let it touch your stop. And don't move your stop. Y That no is a no, muevas and a no, tu no, stop. no. We Nunca, around here jamás. will never, ever, Acá ever nunca, take a nunca, stop jamás bigger than 25. And a 25 tomamos un is a stop combination mayor of a a 10 and a 25. 15, and we can always come back from a 25 tick stop. No big deal. If the worst case scenario happens, okay, let's Si say lo peor Nasdaq que is a nos big, pasa you es que el know, mercado problem like explota this, de and golpe Nasdaq can y snap. te You saca guys have por seen it stop snap in a y market. perdés 25 Boom, ticks, snap out, hit your stop. es Okay, fácil oh shoot, before de you can recuperar. close out, the thing just goes kapow, right? You were just wrong on the trade. Market just rips you, and it goes straight in 25 ticks. Maximum you're ever going to lose, right? That's what you want. Okay. Let's see. So this is your ATM. That's the focus here. We'll talk about how we do it here in a minute. But you guys got these? Okay. 10, 15, 25. This is just for setup. We'll talk about how to use it in a bit. So hang tight. Okay. And for the small. Wait. Did I just do... Oh, my word. Did I just do large right there? And I just did 10, 15? That's so Uy, dumb. perdón. Escribí largo y expliqué el small. Okay, Qué let's boludo. rewind that whole thing. That was the small Vamos de nuevo. settings. Eso eran las Can configuraciones I get a mulligan on that? chicas. That Las was small definitely the settings. small settings that I just told you guys. Las que These recién le 10, expliqué, 10 y 15, eran 15. las small. You should write it like this. Okay, small settings. 10, Yeah, 15 y that's like it, 25. Mr. Cook. Yes, hard stop is a protection against Trump tweets. Exactly. Something crazy happens. Yeah. So this is a small. Sorry, folks. I know I drew large there a minute ago because I was going to try to do them in order, and I flubbed it out completely. Okay. Same thing on the other one though. So on large, now that you guys can see this is my correction. If you were taking notes. Así que si están tomando notas, corríjanlo. Esas serán 15, las configuraciones para small. 20, La configuración para large es 15, 20, 15, 25. 20 y 25. The dash. Sorry, I'm a little befuddled at myself for having flubbed that. Okay. Large settings, 15, 25. Again, this is just a place to start, folks. Just Bueno, in esto es general. para empezar. And en general. we want to live on targets Queremos 1 and vivir targets 2. de target Okay, 1 y by target live, 2. I mean, like that's where it's like I gotta plan out. I've got to at least get 10. I gotta No at sé, o least sea, get por lo 15 menos tengo que on llegar a 10 my o a target. I 15 can always, like, en as mi that target. progresses, hits my target 1, you can adjust your stop. Your mental Después, si stop, your querés, hard puedes stop, ir doesn't matter. ajustando tu stop At this mental, no point, importa, pero en you este wanna make sure punto that you are querés putting estar money seguro away on targets 1, targets 2. de sacar You're dinero not counting en on your target 1 y runners to target make your 2. pay. Okay. No contás con You tus guys got runners those? para Two ganar ATMs. tu sueldo. One of ¿no? them we call small. Check. En el The other ATM one, here we esto go. lo Check llamamos small, small and we have a y large. Now, if you want large. to call it something, sometimes I name mine like this so I can remember what they are, because I've got other ones that are a little more complicated. But in general, this is everything from our system when you're starting out: a 10, 15, and a 15, 15, 20, 25. Now, you can do a 15, 25. Puedes hacer but 15 y 25 at this level, en vez I de really 15 just y wanna get 20, those two pero bueno, targets, en este and I'll show you nivel guys how you're going en el to que flip in están, between those. Some of these you will see in some of my videos that I do have a 15, 25 mejor tener 15 y with a 20. 25 tick stop, but I really just want to show the most basic of basic stuff here for this one as you're starting out. Again, we're catering down to the brand new folks. I usually don't ever use this one. I usually use my large is a 15, 25. Yo generalmente uso 15 y 25, pero bueno. All right, now once you've got those programmed in, Bueno, una vez que tengan eso this programado, is what one of those looks like. And let's see here. veamos Let's acá. let's pull up our let's see, I think I've got our dev box. Where is she here? Snowy. Okay, here we go. So Bueno, again, the newer acá versions vamos. of this, you guys are going to see this is Flowmaster. We'll talk about Flowmaster as we get later on. Still learning, Doug? Awesome.
Okay, so the ATMs that we're going to have. Now, here on this one, I don't have one of these programmed in, so this is probably a Acá, great time estos for son us los to go ahead ATM. No lo and tengo create one of programado, these. I lo que won't les do estoy both of diciendo, them, but pero we'll bueno, create one. vamos a crear alguno. Okay, this is what we're talking about. Esto es sobre lo que estamos hablando. Again, all of our little buttons. Again, yours are probably not going to be this color unless you've installed AlgoBox, which, by the way, you can go download, install, 2-week free trial, blah, 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 blah. But folks who are watching this video, you guys should be in premium. You should already have this done. Okay. So your system should look like this. Los que tienen instalado nuestro sistema ya deberían tener esto. And you click here and you click on custom. Apretan acá en Custom. And then you hit these little ellipses buttons. Apretan ahí. Alert. Y acá se puede configurar. Oh, it's on the dev box. Let's turn that off. Okay. So for our stop here, so we're going to do, para nuestro stop acá, up here. pongamos la cantidad de contratos, 2. And you know what? Just for complexity's sake, we're going to go ahead and do 3 Vamos here, a hacerlo so más you can complejo, see vamos a how poner we can 3. just leave one open if we wanted to. So stop loss quantity, all Así 3 que of them I want to stop. I want quiero poner stop en los 3 target. El stop en el primero, 25. Profit target. El target 1 van a ser 10 ticks. Stop. Again, 25 should be for all the stops. 25 van a ser todos los stops. This is going to be quantity 1. Acá ponemos 1, 1 y 1. And I know you guys may not be able La to see cantidad. it. I'll zoom in here in a second when we're done. Targets here. Acá otro target, le ponemos 15. You guys are pretty smart here. And I'm going to put this out something. Y acá le ponemos algo grande. Vamos a ponerle 30. Now that's going to be a target, but we're going to set it. And then to do this is the tricky Después, part. para hacer esto, esta es la parte complicada, por así decirlo. Very weird, but Hacemos clic derecho acá right click right there, and it's going to give you a dialog menu y to les save. aparecerá un Okay. diálogo para ATM guardar. strategy, right click, manage ATM strategies and templates. Click it, Hacemos Alright, clic let's give it a ahí name. y le ponemos un nombre. and this one is going to be our 10, 15, Este va a ser nuestro 25, 10, yes. 15, 25. or stop. Ese de stop. Save. Grabamos. Okay, so now it should show up in our list. There we go. Okay, so this is our basic ATM. Y listo. And Este so es how that nuestro works ATM is básico. Y now cómo I can funciona just select that ATM strategy es que yo anytime that puedo I hit seleccionar the buy button esa or estrategia the y cada vez que sell aprieto el buttons up botón de here, buy it's o de automatically sell, gonna create esto bracket automáticamente orders, crea and we'll órdenes show that bracket. now that the market is moving here, we'll be able to go ahead Se los and muestro. punch a sell market here. Ponemos Again, this is in sell sim. I acá. always recommend people practice Estamos with en these. sim, obviamente. So I just punched the sim button, but notice what happened here. So Y I vean went lo que ahead and pasa. did a sell order here to show the opposite side, because everybody kind of understands the buy side, but we'll look at a sell side here for just a minute. Okay, so when I punched sell, Cuando you'll apreté see sell, I've got 3 open, vean and look, que tengo automatically, 3 all órdenes those abiertas already y put there. automáticamente tengo Okay. target acá So you need to y get el really stop good at ahí. this. These are some of the drills that we'll teach later on. See how I'm clicking and moving these tags? Believe it or not, Deben this is some of your volverse practice. Okay, we're gonna have expertos drills. practicando I esto call para it click, mover drag, click, las click, drag, órdenes click, drag, rápido. click. All right, Clic y CDC, muevo, clic y muevo, CDC, clic y muevo. CDC, click, drag, shake, click, drag, click, click, drag, click. Okay, because you need to be able to move that stock, and you need to move those targets. It's just something that you need to be able to Es algo que do. necesitan Become very familiar with the practicar y tools. estar muy I can move these familiarizados targets, en cómo hacerlo. okay, etc., etc. But this is important to Esto es automatically have importante. those there so that, Automáticamente boom, tener sell market, eso ahí, bam, you ¿ves? created Pum. another bracket Sell order. market, listo. Okay, all Otra those bracket orden. orders are already there. Otra orden And, bracket. you know, that just for demonstration purposes, this is what you're going to want to be able to do. Sell market, the other way, buy market as well. If you press reverse, now this is not Si going to apretan reverse all of reverse, your trades. This is another common misconception. If you press the no le reverse va a button, reversar todo el it's only gonna trade, do one set of solamente these. va Now, there a are reversar exceptions to un that. You set can set different de lo que settings, but tiene by ahí. default, this is what happens. Por It's not gonna default, reverse eso es if lo I que had pasa. 9 contracts Si open tenemos there, 9 I pressed that contratos 3 times, abiertos, por it's ejemplo, only porque gonna apreté el reverse botón and press it 3 once. veces, So if you solo wanna le va a reverse the entire reversar position, you'd also have to 1. press this 2 more times Si quieren to reverse the reversar position todo, to por ejemplo, en go este caso debería long. apretar You el see botón how I de did that 2 reverse times? 2 veces Click, más. click, clack. Now you can have sounds on for that. I have them turned off right now, but you guys get the picture. So as the market goes up, as it takes and hits these targets, you'll hear, oh yeah, forgot, I don't have any sound on, otherwise you would hear those hitting targets. But this is how you can take your Así es profits como as well. pueden tomar Moving sus tags profits si quieren. is one way to take profits, or Mover if you've la got one línea trade open abajo still, del precio. here is that little close button that I Y told si you no, guys. si quieren cerrar el trade, Before a ahí trade tienen is el coming- botón as que a dice, trade is coming against el you, botón que dice and you've close. decided that trade is bailed, boom, right there. Si por That ejemplo is your deciden que el exit trade hay button que to cerrarlo close. Okay, this is por one of cualquier those motivo, buttons apretan el very botón de often, close, boom, pum, se close. cierra. It's take profit or take your loss right Para there on tomar el any stop, o trade. para tomar un Okay. profit o lo que So, sea.
Así que hard stop en 25, stop mental, hablaremos sobre eso. Una vez que tiene los ATM creados, lo que queremos es manejar la posición. Hablemos acá sobre dónde está nuestro stop. A medida que entramos al trade, vamos a tener líneas acá, target 1, target 2, el runner allá arriba. Hablaremos sobre cómo manejar el runner más tarde. Lo que me importa ahora es el stop. Lo que nos enfocamos hoy es en el manejo del riesgo. Tenemos nuestro manejo, nuestro stop, hard stop ahí abajo. Pero bueno, entro acá, bracket order. Si eso muere de golpe, se desploma de golpe por la razón que sea, tiene el stop ahí. Bueno, dibujamos acá las líneas. SMLK. Small, medium, large, king size. Esperamos a king timing. Tenemos el dot, long favorable y podemos entrar al trade. Tratamos de tener confluencia a nuestro favor. King significa expectativa de movimientos más grandes. Si por ejemplo tendríamos un movimiento ahí, en large, bueno, es un movimiento largo, pero miren acá en king, tenemos un movimiento mucho más largo. Pero bueno, aprenderemos esas estrategias más adelante. Ahora enfóquense en los stops. Amigos, toda la gente que nos trolea y piensan que arriesgamos mucho, les diré dónde va nuestro stop. Ahí, abajo del dot. Si el dot se rompe, listo, nos vamos. El dot es una entrada de sniper. Si lo rompe, pum, nos vamos. Tu stop literalmente va abajo del dot. ¿Y por qué no ponemos directamente el stop abajo del punto? Bueno, porque hay algoritmos que pueden saber dónde está tu stop, hay muchas teorías sobre esa, no me importa lo que crean. Yo creo que todos pueden ver dónde va tu stop en el level 2. Así que por eso en general no quiero que nadie no quiero que nadie vea mis stops. Personalmente no quiero que nadie vea mis stops. Así que nadie va a convencerme a mí de que los market makers no ven eso, de que no lo usan en tu contra. Así que yo no quiero que nadie vea mis stops reales. Definitely 10 ticks. If you're within 10 ticks, I mean, you're going to get wrecked. Okay? Just try it. You want to bet me? You want to test it out? You go lose your money. All right? But I'm telling you right now, I want them out of vision of the entry. Okay? So I'm keeping it back here. But again, as this thing starts to move against me, close it. Así que, bueno, de nuevo, si esto se empieza a mover de mi contra, pum, listo, lo cierro. Boom, market order, pow, you're out. All right, now you're going to slip a tick, so what? And if people are going to debate about slippage, oh my. Y bueno, si se les tiene un poquito de slippage, bueno, no importa. Hay mucha gente llorando sobre slippage, llorando sobre las comisiones. Si ustedes tendrían que haber tradeado, cuando yo tradeaba antes, que le costaba, no sé, $15 por entrar, ustedes no saben la posición en la que están ahora. Ahora es muchísimo más fácil. Si la diferencia entre que ustedes sean ganadores o perdedores son las comisiones, es porque ustedes son perdedores. Es así. Todos los negocios tienen costos. Así que si están preocupados en tener que pagar la comisión, no son hombres de negocios. Vuelvan a su trabajo de 9 a 5.
laugh about them on the weekend. All right, I'm gonna get off my soapbox. Here we go. So keep your stop back there, and then we're closing out as anything gets back. Así que here. mantengan So su if stop this ahí were to y si lose, se llegan en if we were to contra, pum, break, lo cerramos. I'm out right here. Okay, I'm trying to get 2 to 3 tick stop. Estoy tratando de tener entre 2 y 3 ticks de stop. Is 6 to 8 ticks. Nuestro Okay, on most of our promedio es strategies, de our 6 average a stop 8 loss is 6 ticks to 8 de ticks. stop. So if our average stop loss is 6 to 8 ticks, Así que si and our nuestro target one is 10, promedio es de 6 right, a the 8 lowest- y nuestro promedio de I got target, the word 10. nuestro target más chico es de 10 10 ticks for our winners. para los I ganadores. mean, we already kind of got this built in to be a winning system, wouldn't you say? O sea, ya tenemos un sistema ganador. ¿Se dan cuenta? El objetivo es tratar de cerrar esa posición de entre 6 a 8 ticks de stop. Así que ya saben, si, por ejemplo acá, si el precio rompe el dot del punto, ¡pum!, se salen. Ahora voy a hablarles sobre la versión 2. Cualquier pregunta que tengan, háganla ahora. Entradas de dot. El precio se va a favor, fantástico. Si por alguna razón hace esto y no llega a tus 10 ticks, cuando en el momento que rompe el dot, ¿dónde va mi stop? Sí, mi hard stop está ahí abajo, pero ¿dónde lo voy a cerrar? ¡Pum! Ahí. Ahí lo cierro. Cuando rompe el dot. ¿Pueden imaginarse una línea imaginaria? Ahí. Lo cierro ahí. Sí, capaz que tengo un slip de un tick, pero ¿qué tiene? Ya te digo, si esta es la diferencia entre ser un ganador y un perdedor, este no es tu juego. Ahí está. Stop en un dot. Esto es una estrategia muy específica. Hablaremos sobre otras. No todas las estrategias son con dot, pero bueno. Two lots. Did you mean 2 dots? Okay, lots and dots are close, but that's a very difficult typo. A ver acá que está diciendo dos lots son mejores. ¿Lots o dots? Hay una diferencia entre lotes y puntos. We're already trading 3 lots here, so you know, and you're talking about forex, saying lots, we call them contracts. Si estás hablando so contracts como operan en Forex, que usan lotes, nosotros los llamamos contratos. En Forex hablan sobre lotes, nosotros hablamos sobre contratos. Ah, dots, quisiste decir dots, ok. Sí, double dots, dobles puntos. ¿Sería un double dot mejor? Sí, absolutamente. Oops, did I do it in yellow? Simon will actually appreciate me doing that in yellow, the color thing. We oftentimes might see this. Muchas veces vemos esto, seguido por esto. Y sí, esto sería mucho mejor. But what we call that around here, we don't say 2 dots, just so you know, come get with the lingo. Double dot. Lo llamamos double dot. Double dot strategy, and that one you double can dot also strategy. go and Google that one, and it is a perfect segue for this guy right here. So double dot strategy, great strategy, and yes, it is. I'm doing air quotes here. Definitely better. The double dot strategy. Go check that one out over there. Y sí, pueden ver la estrategia en YouTube y aprender sobre lo que estamos hablando. Sí, el double dot sería mejor, pero pero igual esto es una excelente oportunidad y lo tomamos aunque sea un punto solo. Es una pregunta así, con truco, porque muchos dicen, siempre decimos, no operemos nada por sí mismo, pero esto no está solo. Tenemos favorable direction, tenemos king time, tenemos el tide alcista, tenemos un fake, movimiento fake. Esto parece una trampa. Every person thinks about physics and they're like, ooh, it moved fast, it must go farther. It's actually the opposite here. I teach the racquetball play. If you smack a ball against a wall in racquetball quickly, guess what? It comes back fast, doesn't it?
Esto es como una pelota. Mientras más rápida la golpean y más rápido pega contra la pared, más rápido se devuelve. Así que si sube muy rápido, es probable que se devuelva rápido. En cambio, si sube despacito, 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 es probable que siga subiendo. Wrecked it. All right. So on a dot, you guys got it. Dot. I'll belabor the point. We're trying to stop out. Remember, hard stop down here. Close out stop. Somewhere right here, right? 1 or 2 ticks right below the dot. Easy. Got it? Cool. What do we do on a PRZ? Let's look at A ver, ¿qué hacemos en un PRZ? PRZ entry. I think we had one coming in on the RT. A ver, una entrada con un PRZ. Here we go. Acá tenemos una. Okay. So, this is not an entry by itself, but I'm gonna use Esto it as an no es una example. entrada por sí Okay, misma, we have pero long bueno, la voy a usar favorable, como check. ejemplo. Tenemos long Okay. favorable, I sí. had a turtle Check. set up, Tenemos check. una tortuga, Okay. We break down. sí, Can I check. take this trade? Yes, I can. Rompimos Do I hacia want abajo. timing? ¿Puedo Yes, I tomar do. este trade? Here's- Sí. Go ahead and let's draw our timing. Pow, kapow. All right. Is this ideal? No. ¿Es lo this is ideal? still No. a small, right? So I want to make sure I'm getting my 10 tick off of this one. Sería Since we're small. at Voy a asegurarme a de large tomar or profit king, en obviously I want to do it. 10 ticks. You gonna go watch the LSU game? Okay. Yes, everybody chooses their time where they spend it, but always remember, folks, when they come and they complain to me about, you know, what they did or what they didn't do, I got a great one. Before you go, Ron, I always like to pick on my boy Ron a little bit, especially before you go here. So let's head over here to Vinny's tweet areas. Vamos a ver acá un segundo mis tweets. Acá tengo un tweet The other interesante day, que retuiteé let's see. Here we go. acá. All right, folks. Those of you guys who think you need to spend time watching Dice, ustedes football piensan, and yet a at the ver. same time you're telling me that you struggle with your finances. si ustedes pasan tiempo, por and ejemplo, whatnot, this is for you. mirando deportes, All right, folks. y You were después out dicen 40 que no tienen times tiempo, last year miren drinking esto. beer, watching football Si with your ustedes friends. salieron Hint, hint, nudge, nudge. Does this 40 sound like veces you? durante You could todo el become a año loser too. pasado, Did it help you in any way? salieron con sus amigos, se pusieron a tomar, lo que sea, ¿los ayudó de alguna But I forma? need entertainment. No. Pero necesito entretenimiento. Cry fest. No. No necesitas sentarte con 32 personas a mirar televisión. Entertainment is better when Deja you're rich. de perder el tiempo. I got Crea un futuro. a gigantic 75 El entretenimiento es mejor cuando sos rico. Cuando tienen dinero, el juego se vuelve más excitante. Así que cuando ustedes estén tratando de hacer esto, enfóquense. Pongan el tiempo donde tienen que ponerlo. Oh, now he's gonna hate watching the game today. I've just ruined an LSU game. Wrecked. From one Aggie to an LSU fan. Get wrecked. Think about me while you're drinking a brew, bro. He's gonna hate me now. He's gonna leave. Así que piensen en mí mientras se toman una cerveza. Love you, Ron. Van a odiarme. Okay. Spend your time wisely, folks. Okay, so Pero bueno, green. gasten su We were to tiempo enter in on this position. con sabiduría. Where's my stop? This is called a PRZ. All right. The stop on a PRZ, yes, still same thing though. If I were to press the button here, orange for my entry. Así que Now, bueno, I'm in si yo long, entro acá, entro en largo, green, target one, acá, target target two. 1, target Where's my 2, stop? ¿dónde va mi My stop? stop starts out back here at Mi 25 hard ticks, stop va same ahí thing. abajo, But is this the proper location for a stop? pero No. Where is my blue stop? El- The closed stop? close stop, el mental stop, Right ¿dónde there. va? Why? Ahí. It's because it's right there. The tools do the work. ¿Por qué? Porque está el dibujo ahí. Las herramientas hacen el trabajo. Alright. The stop is right there. El stop va And think about ahí how many abajo. hours I just showed earlier. If you go, how many hours you're gonna have to spend? It's a lot of hours. Okay. So the stop goes right here. Así que el stop right va ahí, below the box. abajo de la The caja. straight line's not- Can I draw a straight line today? How about I'll use the shift key? It'll make me do it. Look at that. There's your stop. Now, is that Ahí va el 10 stop. ticks? Is that 15 ticks? I don't know. Son Doesn't 10 matter. ticks, 15 ticks, no Doesn't importa. matter. On the PRZ, they're automatically adjustable for you, folks. El You stop are se welcome. ajusta That's the automáticamente. great thing about our Ah, stuff. justo So abajo we're entering in, we de don't la care caja, anywhere que in se the dibuja box. sola. Here, 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 No importa we're dónde timing with entres. it. You want a little timing with it? So boom, I would enter in right there. Why? Because I got
I got one timing line right here. Boom, el I can stop enter in right there. va ahí abajo. If it came back here, can I add to the position right here? Si el precio se devuelve ahí abajo, ¿puedo añadir? Sí, seguro. In fact, I do it all the time. Add into the PRZ? Sure. What's my target? Well, in this case, on my runners, I'm going to take off half my position. Por ejemplo, si acá tuviese un runner, tomaría el, cerraría el trade ahí, en el PRC en contra. If you are trying to maximize when you get to your final 40 days, you're not taking target 1, target 2, you are maximizing your positions and you are holding these until you get an exit. Así que cuando tienen runners y quieren maximizar las ganancias, mantienen la posición hasta que les aparezca algo en contra. Estos son los dos tipos de trades primarios. Headshots, PRCs. Hablaremos sobre otros, pero quiero que entiendan el manejo del riesgo, que es lo más importante. Advanced level strategy management. So, shoot, was I drawing on the right screen? Was I drawing? Could you guys see my drawings just in, or was I drawing over here? Crap. Could you guys see those? Did you guys see me do this? Did I have this and an S right here? ¿Vieron mis dibujos? Estoy en duda. Espero que sí. Just in case I didn't. All right. Voy a dibujarlo de nuevo por las dudas que no lo hayan visto. All right, you guys know the drill. Tenemos el stop. Mental stop ahí, el hard stop ahí arriba y los target ahí, 1 y 2. Y si tendríamos algún runner, lo cerramos ahí. ¿Está bien? Fácil. Okay, there's your PRZ box. We're green. Stop down below it. Okay, good. I was like, just a minute ago, I went over and flipped on to my OBS screen, and I thought, oh shoot, was I drawing the OBS screen? Sometimes I do that. All right, so I want to make sure you guys get this because this is where it gets crazy. So people ask, what do I do? So I don't do the typical, like I got a dot and an immediate break. I don't tend to just close out. ¿Qué pasa si oh, we broke the thing and just close. Entro en el dot, lo rompe, yo no lo cierro automáticamente? Mentalmente sé que es donde quiero cerrarlo, así que muchas veces aprieto F6 para dibujar una línea. F6. Sé que quiero tener el stop ahí. Si el trade no funciona, pero si la posición se empieza a mover en mi contra, si el precio empieza a hacer eso y rompe, yo inmediatamente no voy a cerrar el trade. Lo que voy a hacer es esperar que baje, y lo que trato de hacer es buscar un lugar donde encuentre algo a mi favor y añado la posición. Y bueno, igualmente trato de cerrar el trade antes de que llegue a mi target. Bueno, esto es algo avanzado, no lo van a hacer en la primera. Pero bueno, tengo una chance para hacer esto. Si no funciona, lo cierro automáticamente. Nunca lo dejo correr más de 25 ticks. Porque si el precio no llega a donde yo quiero y se devuelve, o reverso el trade o lo cierro automáticamente ahí. No sostenés el trade infinitamente hacia el otro lado. La gente que vuela sus accounts es gente que está negada a perder. Pero sí, que si la posición se va en tu contra, ¿para qué van a mantenerla? ¿Solamente para no decir que están equivocados? ¿Para qué van a meter plata en una posición que no funciona? ¿Para qué van a agregar más plata en una posición que no funciona? Cierran el trade, toman la pérdida y lista. Y listo, es como un videojuego. Al trade siguiente.
Es como un videojuego. Yo juego al Battlefield 3. Voy jugando, me meten un tiro, ¡pum! Listo. No voy a esperar a un médico 2 horas. Si el médico está al lado, listo, perfecto. Si no, respawneo y listo, ya está. Sigo jugando. I'm not gonna go. I'm gonna lay right here until some medic comes by, and then start yelling about the fact, where's there no medic? No medic saved me. We've got 5 medics on my team, and not one of them saved me. And they just lay there all game while the other guys are still collecting kills. All right, I just take the kill. Okay, oh, he got me. All right, next. And I go back in there and go Así get him que again. seguimos al siguiente trade y listo. Die on one freaking trade. No mueran con un trade. Okay. So, advanced management on this. Hard stop there. I'm going to draw it out one more time because I know we went through a lot of stuff there. Here it is. My dot breaks. Price comes through. Breaks the dot. Wait for it. I'm not Así closing que out es yet. esto. I'm El taking trade se heat, vuelve en taking mi heat, contra. taking heat. Boom. I'm waiting for a volume spike entry somewhere or Espero alguna oportunidad. Alguna oportunidad para añadir al trade. Y si se da bien. Y si no, si se devuelve y nunca se devuelve, bueno, mala suerte. I get a little blue bar. Boom, I'm coming up, but I have to. My rules are always, after I draw that line, I got to close out this position before that line. I will never want to hold this position into positive. Pero en ese caso, nunca voy a mantener esa posición hasta que se vaya en positivo. Siempre la cierro en break-even. Siempre que esperas tener un tick más a favor, siempre terminas perdiendo. Siempre. ¿Cuántas veces trataron de ganar un tick más y terminaron perdiendo 30? Escriban un 1 si saben de lo que estoy hablando. Tratan de tener un tick en positivo. Quiero llegar a un tick en positivo, así no cierro el trade. Perdedor. Y chau. Every Democrat you ever read or talk about, and faced with 100, like, just whatever. Don't even get me started. Okay, boom, wrecking ball. It's like, why? I would rather you. I'll tell you another little advanced stop management. If you are, for some crackhead reason, going to hold your position, si por alguna razón like, I don't know, you got longs favorable, you got all the screen stuff, mantenés el trade abierto, it's an awesome trade set. Okay, you got all the reasons in the world, maybe. Supongamos que tenés un montón de razones para mantenerlo, porque tenés long favorable y un montón de cosas a tu favor. En el momento que tendrías que haber salido por stop, lo dejaste y añadiste. En el momento que añadiste y se empieza a ir el precio a tu favor, en el momento que estás llegando a tu break-even, lo reversás. ¿Dónde? Ahí. No un tick en positivo. Antes. Porque puedes arriesgar ahí un tick y perder todo. Imagínense, ¿cuántas veces están equivocados? Especialmente la gente nueva. Lo reversan y pasan a poner el target donde anteriormente era su stop. Need a video on just those? Okay, market replay. I'll try to find some market replay and we'll do it. We'll do a bunch of them. Okay. You guys post examples if you start practice. This is something you got to practice though. I mean, esto es algo que tienen que practicarlo. Practíquelo en todos los trades. A ver cómo les va. No, así que ya saben, nuestro riesgo máximo son 25 ticks. El máximo riesgo para el día, no importa lo que pase, nunca voy a perder más del 5%. Nunca. Igual, ¿cada cuánto me pasa eso? Capaz que me pasa 1 o 2 veces al año. El año pasado me pasó 1 vez sola en todo el año. Before we had more harmonics, before we had more tools, I mean, I had more 5% loss days than antes de que tengamos todas estas herramientas, me pasaba muchísimo más seguido y terminaba perdiendo más del 5%. Así que si ven algún video, capaz muy viejo mío,
Puede pasar. But then an unexpected news event came out. It was still remember the OPEC changeover, and Kazakhstan, or I don't know, whoever it was running OPEC, like has some meeting or whatever, and they wreck it all out, and I don't know what's going on. And I'm stupid. I'm like, wait. I'm gonna add. I mean, I'd already taken it. It was dumb. It was a moment. I got wrecked. I got caught by a nasty gram. Don't have the same rules. Didn't have the same tools back then. Would I do that again today? No. Did I learn a big fat lesson from it? Yeah. Así que bueno, pero ¿haría eso de nuevo hoy? No, ya aprendí. Así que sean inteligentes. Así que si tienen un mal día, tratan de minimizarlo. Todos pueden tener un mal día, les va a pasar. Pero bueno, nunca pierdan más del 5%. Pero bueno, esta es una estrategia más avanzada, no tienen que hacerla, especialmente la gente nueva, pero pueden ir practicándola. La práctica les queda para siempre. ¿Saben de lo que les hablo? La práctica queda para siempre. Así que asegúrense de practicar bien. No practiquen cualquier cosa. Yeah, so again, that's advanced. That's why I'm saying, like, you can get really crazy with it. Try it out, Mr. Cook. Do it in market replay a lot, though, okay? But how many times, I mean, would you guys agree it is extremely rare that when you are wrong, right, the position moves against you, you could tell it wasn't exactly what you thought it was going to be. You know how rare it is that you turn out to be right. Ustedes saben qué raro que es que cuando lo saque por stop y ustedes están equivocados, después se vaya a su favor. ¿Cuántas veces se les hubiese ido a su favor? Es muy raro. Let's see how many people have that experience. I'm certain that you do. All right, what's our time? Hour and 45 minutes. All right, we got 15 more minutes here. So, practice makes permanent, folks. Practice well. Okay. Practice the techniques that I teach you. You'll be in good shape. We got a great video game that I give to you guys to visually see the markets and give you edge. All you got to do is execute, but you need to execute well, and you're going to have to practice. Okay. Let's see. I think we've covered our primary topics. That's what I wanted. I wanted to show you guys the PRZs. I want to talk the advanced. Bueno, standard. Hablamos sobre muchas cosas. Open the floor for questions. I'm going to go check out our Vamos a revisar algunas preguntas. See what we've got. We've also rearranged some things over in our Discord channel. So take a peek at the new areas. And again, these are always subject to change over here on the left. But YouTube, make sure you guys subscribe up here. And let's go into the Ask Vinny Questions Vamos section. a I know there was a good one in here. acá donde dice Ask Vinny Questions. Watching the LSU game. All right, but let's look here. Veamos acá. Take a long time to learn. Doug, it takes 40 days, I think, to learn all of our strategies. ¿Cuánto tiempo toma? Toma 40 días para aprender nuestras estrategias. Once you've chosen your strategy, you could probably learn it in like 2 hours. So it's actually not that bad. All right, here's the question that we'll answer. A ver, acá hay una pregunta. To wrap us up here. It's actually a multifaceted question, so we'll go ahead and hit this one. Oh, you know what? Actually, Crazy Dog, we're going to answer this too. Small accounts. Ah, bueno, pará. Esta también. Vamos a responderla. Small accounts. I knew there was something I was going to miss. Yes. Account sizes. In fact, let's start with tamaños de account. Okay. Empecemos con eso. Account sizes. So, when I start you guys out as a beginner, cuando ustedes empiecen como principiantes, no me importa si son millonarios. No van a poner todo su account en riesgo. Cuando empiecen, mi recomendación es que empiecen para lo que hacemos nosotros. A couple things. Oh, and also brings up micros. Micros is a new thing. So talking about new stuff. If you watch my old videos, I used to talk about like, look, you're stuck with a contract. You can't take a half contract. You can't take. Bueno, ahora existen los micros. Antes no existían. En los videos viejos no se podía operar menos de un contrato, pero bueno, ahora existen los micros. Ahora hay muchísimas más opciones.
like I've got to have some risk on the line. I totally get that. Like for me, I really don't even like watching football games anymore unless I've got a bet on. Like I'm like, okay, well, maybe if I got some money on the line, but I just don't want to watch a game if I'm not gonna have a friendly bet or wager. And of course, it could be money or it could be people like me having to grow out their hair, whatever. As long as it's fun, makes it a little more fun. I gotta risk something to gain the reward. So micros might be a way. Like you're like, you know what? I'll risk 50 cents a tick. Los micros, on some micros, que es un 10% de los minis, pueden empezar operando así y arriesgar muy poco. Pero bueno, lo que recomiendo es empezar con $2.500 como mínimo. Depende de lo que quieran tradear, pueden operar un montón de contratos. Operando, por ejemplo, el IES, o NQ, o YM. Todos esos pueden operarlos por $500 por contrato. Así que podrían operar 5 contratos a la vez, y eso es un montón. NQ is $5 a tick. This is $12.50 a tick. That's why I really think you should really focus on ES. But these are $5 per tick. You can do a lot with a little. En el Q, por ejemplo, son $5 por tick. Okay. Again, it adds up very quickly. Así que si tienen 5 contratos son $25 por tick. Así que esto es lo suficiente para ser peligrosos y hacer mucho dinero. It's plenty to do the work. Okay. So, I'm going to start you with a $2,500 account. Así que empiecen con $2.500. Tu objetivo primario es hacer crecer esto. Y si no pueden hacerlo es porque todavía no están listos. Hacer crecerlo a $8.000. Este es tu primer objetivo cuando estás en vivo por primera vez. Necesitas llevar esto a $8.000. ¿En cuánto tiempo? No hay tiempo. En el tiempo que necesiten. Pero necesitan tener la disciplina y el tiempo que les lleva para llevar $2.500 a $8.000. Si por alguna razón lo vuelan, no importa. Vuelven a cargar $2.500 y listo. No es mucho. Hasta que puedan hacer eso. Les prometo que pueden. Se los prometo. Cuando hacen esto, cuando pueden hacer esto, creo que están listos. En mi opinión. Lo que no queremos es volar el account. No queremos tener trades de venganza. No queremos añadir una posición y terminar volando el account. Cuando dejes de hacer todo eso en el sim, que lo deberías aprender en los últimos 40 días, cuando dejes de hacer todas esas cosas, deberías poder llevar un account de $2.500 a $8.000. Con $8.000 puedes tomar cualquiera de nuestras estrategias. Level and tight. We'll talk about the strategies that you can run with those. You're not going to trade the J hook. All right, there are certain things. I'll give you an example. Things you're not going to do. Hay muy pocas cosas que no vas a poder hacer. Como por ejemplo el J hook, que tiene un poco más de riesgo. We have it in algo now, so that also will show it to you. We didn't have it back when I did that video. It was all manual. The J hook strategy. That right there, I'm not going to have you do that manually. What's up, Ralph Mode? Appreciate the hello. All right, I'm not going to have you do that when you start. It's got a bigger risk. So, do I want you to do that as a beginner? Remember, risk comes from not knowing what you're doing. At the beginning, you're probably not going to know everything what you're doing. You're not going to have enough experience. Al principio no van a saber hacer todo, no van a tener la experiencia para hacer todo. Por eso necesitan la práctica y con el tiempo van a empezar a aprender, por ejemplo, qué shake hooks son los que deberían tomar y funcionan y cuáles no. Pero quieren una estrategia fácil, busquen el HMD. HMD, ¿qué es eso? Harmonic Dot. Es un harmonic más
un punto. Kind of hard to miss. All right, I don't know how you mess this up, folks. All right, like you get a dot inside. Aparece of the un PRZ. punto dentro del PRC. Ding. Take it. Ping. Lo toman. Okay. Now learn this stuff. Okay, like make sure you know. All right. A dot inside of a box. That's an HMD. Okay. You got lots of things going your direction. You got favorable direction with you. Tienen You favorable got the direction. dot, you got the box. Tienen la Crushed caja. it. Tienen el punto. Pff, listo, Where's la your rompen. exit? ¿Dónde deberían salirse? Exit on a green. En un punto verde. Enter on a red. Entrar en el rojo, That's a good salirse en one. el You verde. can't mess it up. My 8-year-old daughter could trade this. Hasta mi hija pequeño puede hacer Oh, esto. Daddy, there's a red dot inside of a red box. Should I take it? Yeah. Oh, Papá, press the red hay un button? punto rojo Yeah. dentro de una caja roja. Cool. ¿Tengo que apretar el botón? Alright. Sí. You're old. You can do it too. I promise, people. Vos también puedes hacerlo, te lo prometo. Alright, look at that one. There's a beast right there. Miren Got a blue esto, dot hay una inside bestia of acá. green. Yeah. Beast Tenemos un punto azul dentro de una caja verde. Puf, mode. The beauty. hermoso. Blue dot's more powerful. It's the most powerful long dot that we got. Again, color coding around here. El Again, punto dark azul green es el dot más versus dark poderoso blue que dot, tenemos. etc. El But azul es you más guys get the poderoso que el picture, verde. right? There's an easy one to start with. J-hook, I'm not going to have you start with that. It's coming down here. I'll see what I J-hook mean. no van a poder empezar con J-hook, eso. more risk. Es más difícil, tiene más riesgo. Man, talk about a big reward. Pero bueno, hay Yes, hay una recompensa muy grande. Here we go. Okay, but that stop is way Acá, down ¿eh? here. El stop That está could be muy pretty lejos. big. Puede Okay, ser we're muy entering in grande. right here. Entramos ahí. It's got a good ways on its stop, all right? But if you're getting Hay un up to riesgo the muy range grande. targets Pero 1, bueno, 2, si and llegan 3, hasta el you know, target big 3, risk hay una recompensa reward muy grande. on those, and you got to make sure you got a lot of things with you. Make sure you got the favorable direction. Make sure you got the tide, the wave, other things with you, or you've got a beautiful trap. One of our favorite things after, you know, in order to hit one of these is you got a beautiful trap, or the timing of the day with the trap, where we've got the 11 o'clock trap signal and a J-hook after it. Wrecking crew. Tenemos, por ejemplo, bueno, una estrategia de las 11 de la mañana que te aparece un J-hook, un So reversal. account Puf. size. I think I talked about that with the small account. So Raylan's specific question was Pero bueno, around la pregunta managing the small específica de acá account. era How cómo do you do manejar it? el Again, you gotta grow it. account You gotta grow chico. it slow and steady. Así que es así, Same tenés thing, que ir don't take more than haciéndolo those 5 crecer trades. Folks, de a your game is poco. done, okay? At 5 No trades, hacer más de 5 if trades you por lose that día. day, walk away. Okay, come back Hayas tomorrow. ganado, hayas perdido, Don't dwell on listo, it, te don't vas, sweat it. volvés al día If you're done with siguiente. those 5, No the importa. problem is here's another thing. I wanna talk about this. You guys who I had a guy in today. You know, I'm gonna rag on Anthony. So Anthony, you still here? I don't know if you're still Hablemos here. sobre So esto, he por came in this ejemplo. morning, Hoy made tenemos his una profits for persona, the day. He's like, "Okay, Anthony. guys, I'll see you tomorrow." Vino hoy Now, I hizo think sus he's traded profits for por a el long time, día so again, I'll rag on him. But if he was a new trader, y se and fue. these new traders Pero should si come hubiese in and sido do un the trader 60, nuevo, 90 minutes thing, like we talked about, congratulations, kudos in live. But folks, they need to acquire more time in the markets. Switch to sim, back to sim. hubiese sido And distinto. start Así que practicing. Keep si son trading, nuevos keep ya saben. practicing, keep practicing, Vayan practicing, y practicing. practiquen, You got to practiquen, acquire practiquen y those practiquen hours. Don't just hasta walk ganar away at the end of the experiencia. day, or at the Simple, end of no, your no se your vayan profits. después Okay, de guys, I'll see you haber tomorrow, right? operado That's los called 5 trades. lazy Siguen trading. practicando, practicando y Timothy practicando. Sykes is a fucking psycho. Sorry, pardon my language. Okay, his whole, like, we could go trade on a beach with a margarita in hand and with the sand in between your crack and a bikini-clad, you know, hottie sitting on your right arm. That whole sale is a dream, folks. It's No a se dream. piense que Don't es buy tan dreams, simple okay? como estar en Be a una playa planner. con una There are Nodu, two con different mujeres types of people encima, in operando y life. haciendo Planners plata. and there are dreamers. Eso The es un difference between the sueño. two, planners make their Tómense dreams esto en come serio. true. Plan it, and then Ustedes make your dreams tienen come true, folks. que cumplir sus metas. But Hay dos tipos de gente, los soñadores y los planeadores. Los planeadores cumplen sus metas y hacen realidad sus sueños. Sean de ese tipo de personas. Así que no se vayan después de haber hecho los 60 minutos. No sean vagos. Sigan practicando. Bueno, ¿cuál es el porcentaje recomendable para operar en un account de 12.5K? Yo no hablo en porcentajes. Eso es basura. Hace trading bien. Eso es todo lo que importa. Tradear bien. Ejecutar bien. O sea, si querés poner un máximo está bien. Ponerle un máximo de 5%. Lo digo todo el tiempo. Pero realmente no aplica para account chicos. Es más importante ejecutar bien.
Tradear como si fuese un videojuego. Jugás un rato y listo, te vas, descansas. Por ejemplo, este video lleva 2 horas casi ya. Ya a la gente le va a costar un montón concentrarse en este video. Espero que lo vean en 2x, porque el nivel máximo de concentración ya se fue en este punto. Así que maximiza lo que estás haciendo y llega al punto donde podés hacer esto. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo lees la cruz en Flowmaster? Bueno, tenemos todo un video sobre eso. Acá Ron habla sobre AlgoBox diciendo que los largos son favorables. Sí, o sea, el indicador es por instrumento y tenés que confiar en él. You're into the car for another 2 hours. You got a long drive, Timothy. Where are you driving to? Based on the entirety of whatever you happen to load up. Just trust it, folks. It's not fragile. Don't think our stuff is Gente, fragile, confíen en lo que dice. No está hecho así nomás, es algo serio. Confíen en lo que dice el algo. We're talking about new stuff, new and shiny. Still want to go with favorable direction in general. New folks, y especialmente los traders nuevos no traden en contra de lo que dice. Este es el filtro nuevo. Miren lo que es. Es un ejemplo buenísimo esto. Esto es AlgoMatrix. ¿Ven esto? ¿Deberían entrar en corto en este momento? Mirando el AlgoMatrix. Capaz no saben ni qué es, pero hasta mi hija puede venir acá y ver esto, verlo todo verde, cada cajita está en verde. ¿Deberías entrar en corto? Creo que no. No hay rojo en absolutamente ningún lado, en ningún nivel. Así que la respuesta para Ron es, primero, la dirección favorable está bien, realmente todo lo que necesitas, pero lo hemos mejorado. Si querés tener más detalles, o sea, puede ser que ahí diga long favorable, pero en las timeframes más altas, tide y wave esté en contra. Así que si querés, puedes mirar el AlgoMatrix y ver qué está pasando en otro lado. Esto te va a decir qué está pasando en múltiples timeframes. Hay gente que puede ver eso y eliminar timeframes más altos. Yo no lo recomiendo, porque igualmente yo leo información mirando los gráficos de otros timeframes. Pero en teoría, si solamente sos una máquina de scalping y solamente me importa lo que está pasando en este nivel, solamente necesitas ver si hay más rojo o más verde. Por ejemplo, si esto pasa a rojo de golpe y después pasa a verde de golpe, listo, estoy buscando un largo. Es así de simple. Tenés todo verde. ¿Me seguís? Tenés uno en rojo. Si es el rojo, pum, pasa a verde, listo. Estás buscando un largo. Target 1 y Target 2. Bueno, espero que esto responda a tu pregunta. Así que no te preocupes, no es algo débil. Acá está asumiendo algo, nunca asumas nada. No asumas nada, pensalo. As, que significa culo, está haciendo lo que sería un culo de vos y de yo, y de mí. O sea, no hagas eso. Directamente haz la pregunta y listo.
Me gusta hacer copias y cambiar cosas. Bueno, eso es estúpido. No cambies nada. No tenés que cambiar nada. Si pensás que podés vencerme con respecto a lo que yo hago, bueno, hacelo primero, pero no cambies, si no, no cambies nada. Está todo perfectamente optimizado. Acá dice que ve los Renko charts, realmente son peligrosos, tienen falsas aperturas y falsos cierres. En mi opinión, no es algo bueno. Te pueden mostrar niveles, pero si todavía estás trayendo niveles a esta altura, dale. Eso no funciona. Bueno, acá ves, me está diciendo lo que hace. Ese es el problema. Tenés que venir acá, aprender lo que hacemos y listo, hacer eso. Acá, bueno, acá esta persona dice que tiene dificultades reconociendo las trampas. Esto es válido. Hay un video llamado It's a Trap. Tiene como 4 años en este momento, pero haremos una versión más nueva. Pero sí, siempre lo dije, identificar una trampa es difícil, especialmente para traders nuevos. Les digo, en el momento que pueden empezar a identificar trampas, van a avanzar un montón. Pero es muy difícil para un trader nuevo. Es muy difícil identificar cuando una verdadera trampa está teniendo lugar. Hay un montón de características que tienen que ver, que tienen que entender. Pero con el tiempo van a aprenderlo. Pero no es algo para este video. Hablamos sobre el riesgo, sobre el tamaño de los accounts, por donde pienso que deben empezar. Pueden ir tan grande como quieran más adelante, pero si empiezan con un account de $2.500 y lo suben a $8.000, perfecto. Si no pueden lograrlo, realmente creo que no están listos. Y es verdad, es difícil, especialmente para gente nueva. Hablemos sobre esto. Hay una regla que tengo. Si tienen un día ganador, o sea, si tienen un día con bonus, generalmente el día siguiente es una cagada. Días de bonus son seguidos de un día muy difícil. Es así. Es algo mental, es así. Quiero que lo sepan. Que hay una cadencia a la condición de los mercados. Mi sistema robótico, tengo un robot que lee el mercado y el otro lo escribe. Tengo uno que lee el sentimiento. Cuando ese se destruye, el otro entra. Cuando las condiciones son correctas. Se llama tradear con sentimientos. Pero les digo, si un día les está costando como un trader, les voy a dar un tip. Si están teniendo dificultades para hacer trading, concéntrense en un solo día. ¿Qué día de la semana querés masterizar? Puede ser lunes, martes, el miércoles, que tenemos inventario de petróleo. O sea, depende de un montón de cosas en tu vida. Pero concéntrate en un día. O sea, hace trading en una cuenta real en vivo un solo día a la semana y especialízate en ese día. No sé, organizate con tu vida. Por ejemplo, vos sabés que, no sé, que los viernes entramos y salimos rápido del mercado. Y entonces, vos sabés que los viernes temprano tenés libre, listo, te perfeccionás en los viernes. Viernes a la mañana, sesión del viernes a la mañana, te perfeccionás en eso y operás en vivo solamente los viernes a la mañana. Nosotros tenemos generalmente 2 sesiones por día, de 60 a 90 minutos. Puedes hacer la sesión de la mañana y puedes hacer la sesión de la tarde, siempre y cuando haya 2 horas y media de descanso entre medio. 2.5-hour break in between any 2 sessions on a day, but concentrate on a day. Pero concéntrate en un día. En los viernes generalmente hay una sesión sola, la de la mañana. Harmonics and all the other tools, like I think that we probably have an edge there. I just have not tested it because look, I've been doing this 10 years and hace 10 años que hago esto y todavía me cuestan los días viernes. Los días viernes son difíciles.
Pero bueno, cuando aprendes los trucos se hace más fácil. Capaz sos el chico del lunes, capaz sos el chico del miércoles con el inventario de petróleo. Lo que sea, pero concéntrate en un día en específico. Practica los otros días, pero masteriza un día en específico, si esto te está costando. Así eliminas todos los otros factores. Así que estoy full concentrado en este día en específico. Y les digo, igual, cuando van a tradear ese día, antes de eso, hagan trading en simulador los días anteriores. Por lo que les digo de la cadencia del mercado. Malos días son seguidos de buenos días. Y al revés. Así que, ¿cómo funciona esto? Bueno, yo sugiero a la gente que va a ir a operar en vivo que debería tradear en el simulador. Necesitas días con sentimiento. Si tenés 2 días seguidos, 2 días perdedores consecutivos, el siguiente va a ser ganador. Si tenés 2 días consecutivos perdedores en el simulador, el día siguiente anda a operar en vivo. Like, what? My old mentors tell me, oh no, when you go on a bad streak, you should just walk away. They're idiots. Todos los mentores que te dicen que cuando te va mal te alejes son idiotas. Y te lo digo yo. Así que no hagas caso a lo que dicen los demás. Si encontrás a alguien que sea mejor que yo, decime que te pago su curso y me pago el curso para mí mismo, porque yo realmente no conozco a nadie. Y al revés también, si tradeas en simulador y te va excelente, al otro día no operes en vivo. ¿Por qué? Porque te vas a poner codicioso, ambicioso, y al otro día el mercado te va a destruir. Crank up that fear, because they will get out of balance for you, and if those two powers, very powerful things that guide the markets, if inside of you one of them is out of balance, you're going to get wrecked. So make sure fear and greed are in balance, and that this cadence goes tap 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 tap. Así que asegúrate de hacer esto que te digo. Hay días buenos seguidos de días malos. En cuanto a niveles de dificultad hablamos. Bueno, una vez que hayas experimentado todo como lo hice yo, puedes ver el mapa del mercado y saber en dónde estamos. Saber si estamos en un punto difícil, si estamos en un punto fácil, porque no sé, porque no hay nada arriba nuestro, no hay nada abajo nuestro. Sabemos que podemos seguir subiendo, bajando. Sabemos que podemos estar en un punto difícil. Así que manejo mis stops, hago solamente 5 trades, hago scalps, hago profits chiquitos. Así que, y hay días que, bueno, ya los vemos y decimos, este es un día excelente. Estamos en el medio de las golden ropes, hay gaps para todos lados. Sabemos que hay arriba, sabemos que hay abajo. Este va a ser un día increíble. Podemos tradear las dos direcciones, sabemos deviaciones estándar, sabemos de todo. ¿Está bien? Bueno, listo. Lo estuve acá más de 2 horas y 10 minutos, así que si llegaste hasta acá, te felicito. Si quieren verlo de nuevo, lo pueden ver en x2, tomen notas, saquen fotos, capaz pueden imprimir algo y ponerlo alrededor de ustedes y tenerlo siempre adelante. Y si realmente quieren perfeccionarse en lo que hacen y volverse más sabios, esta es mi sugerencia. Hay 31 proverbios en la Biblia. Están en el medio. ¿Sabes por qué está en el medio? Porque es un punto de pivote.
Si querés volverte un individuo multielementos e incrementar tu sabiduría, mucha de esa sabiduría está en esos 31 proverbios de una persona muy inteligente. Eso significa que hay uno por día, por cada mes. O sea que si un mes empieza en el NIV, el otro mes pueden salir con NKJ y el otro NL, New Life Version. Pueden poner esto en su mente. Esto es interesante. Le va agregando a su mente un poco de sabiduría cada día. Around in a sea and dashed up into the rocks and blown up into pieces. So if you're going to ask for it and you don't believe it's going to happen, do yourself a favor, don't do it. All right, my friends, one Así problem a que, day. y ustedes, si piensan que si quieren hacer algo, pero piensan que no van a lograrlo, ni siquiera piensen en hacerlo. Y bueno, esto es lo que hacemos acá. Bueno, amigos, gracias por estar acá. A ver si encuentro la música. Yeah, let's crank it on up. Oh, yeah, little Airwolf theme on the way out. Thanks for hanging out, folks. For me, Pippy, Robbie, Butchbot, Mod Squad, Curtis G, and Lesson 1. Let's send out that big. Bueno, esto fue la lección 1. La lección 1. Nos vemos. What's up?